El sheik me dejó por mí misma. Mi gemela idéntica entró al palacio, tomando mi lugar en su cama, hasta que algo peor aún estaba por venir. Me llamo Laila Martínez y pensé que había encontrado un cuento de hadas cuando el sheik Rashid Al Zahir me eligió entre miles de mujeres para ser suya. Pero los cuentos de hadas no incluyen pruebas de embarazo positivas escondidas en palacios dorados, ni tampoco incluyen despertar una mañana y ver tu propio rostro en otra mujer caminando por los pasillos como si fuera la dueña del lugar. Cuando descubrí que estaba embarazada de Rashid, creí que nuestro amor se volvería eterno. No sabía que él había estado buscando a alguien más todo este tiempo, a Sabrina, mi hermana gemela, de cuya existencia nunca supe. Ahora debo elegir entre huir para proteger a mi bebé o enfrentar la verdad que destruirá todo lo que creí conocer sobre mi vida, mi familia y el hombre que juró amarme. El tiempo se agota, mi vientre crece y la mujer con mi rostro está tomando mi lugar. ¿Cómo luchas contra tu propio reflejo cuando ese reflejo fue la elegida desde el principio? Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Suscríbete al canal, porque así nos ayudas a crecer y a seguir trayendo más historias emocionantes como esta. Sé parte de nuestra historia. La arena entraba por todas partes, en mis zapatos, en mi bolso, incluso sentía que se colaba entre mis pensamientos mientras caminaba por las calles de Dubái aquella tarde de agosto. Había llegado hacía apenas 3 días, huyendo de una vida en Madrid que se había vuelto tan pequeña que apenas podía respirar. Un novio infiel, un trabajo que me consumía el alma y una madre que repetía como un mantra que a mis 28 años debería tener mi vida resuelta. Pero yo solo quería escapar. El bazar donde terminé perdiéndome no estaba en ninguna guía turística. Era uno de esos lugares a los que llegas por casualidad, girando en la esquina equivocada o tal vez en la correcta, según cómo lo mires ahora. Los colores me envolvieron primero, azules imposibles, rojos que parecían sangre de atardecer, dorados que prometían secretos antiguos. Luego vinieron los aromas, especias que no podía nombrar, incienso dulce, el perfume de flores que jamás había visto. Me detuve frente a un puesto de telas. Mis dedos acariciaron una seda color turquesa que parecía líquida bajo la luz. No sé cuánto tiempo estuve ahí, hipnotizada, pero cuando levanté la mirada, él estaba observándome desde el otro lado del pasillo. Rashid. Aunque en ese momento no sabía su nombre, solo vi sus ojos primero, oscuros como pozos de petróleo, con esa intensidad que hace que el resto del mundo desaparezca. Vestía una túnica blanca impecable que contrastaba con su piel bronceada, y algo en su porte me hizo saber que no era un hombre común. Había autoridad en cada movimiento, una seguridad que no necesitaba demostrarse. Debía apartar la mirada. Eso es lo que hace la gente sensata, pero yo nunca había sido completamente sensata, y algo en esos ojos me retenía como si conociera secretos sobre mí que ni yo misma sabía. Él se acercó. Cada paso suyo parecía medido, elegante, como un depredador que no necesita apresurarse porque sabe que su presa no irá a ninguna parte. Y tenía razón. Mis pies estaban clavados en el suelo de piedra antigua. Esa tela no te hace justicia, dijo en un español perfecto, aunque con un acento que hacía que cada palabra sonara como una caricia. Tus ojos merecen algo más profundo, como el color del mar después de la tormenta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría escucharlo. ¿Y tú qué sabrás de mis ojos? Las palabras salieron más desafiantes de lo que pretendía, pero él sonrió. Una sonrisa lenta, deliberada, que transformó completamente su rostro. Sé que son del color de las esmeraldas que mi familia extrae de las minas del norte. Sé que en este momento intentas decidir si soy peligroso o simplemente atrevido. Y sé que, aunque quieras irte, algo te mantiene aquí. Tragué saliva. Tenía razón en todo. ¿Siempre eres tan directo con las extrañas? Solo con las que parecen estar buscando algo que no saben que necesitan encontrar. Esas palabras me atravesaron, porque era exactamente lo que estabas haciendo, ¿no? Huyendo sin saber hacia dónde, buscando sin saber qué. Me llamo Rashid, extendió su mano. Cuando la tomé, sentí una descarga eléctrica que subió por mi brazo. Sus dedos eran cálidos, firmes, y por un momento no quiso soltarme. «¿Y tú eres...?» «Laila», susurré. «Laila Martínez», repitió mi nombre como si estuviera saboreándolo. Laila, noche en árabe, qué apropiado para alguien que parece envuelta en misterio. Me reí.
aunque estaba nerviosa. No hay nada misterioso en mí. Solo soy una turista española perdida en un mercado. Nadie está realmente perdido, Laila. A veces solo estamos en el lugar exacto donde necesitamos estar. Debí pensar que era cursi. Debí poner los ojos en blanco y alejarme. Pero había algo en su voz, en la forma en que me miraba como si pudiera ver a través de todas mis defensas, que me hizo querer creerle. ¿Y tú? ¿Qué hace alguien como tú en un mercado como este?, pregunté, intentando recuperar algo de control sobre la situación. Busco algo raro, único, algo que no se encuentra en los lugares obvios. ¿Una tela especial? Quizás algo más valioso que eso. La forma en que lo dijo, mirándome directamente, hizo que mi piel se erizara. No era solo coqueteo. Había una promesa en sus palabras, o tal vez una advertencia, pero yo estaba demasiado fascinada para notar la diferencia. «Déjame invitarte un té», dijo, señalando hacia una pequeña tetería al final del pasillo. «Quiero saber qué hace que una mujer con ojos de esmeralda huya hacia el desierto». Debí decir que no. Todas las alarmas en mi cabeza me gritaban que este hombre era peligroso, no físicamente, sino de esas formas que cambian tu vida para siempre. Pero yo estaba cansada de decir que no, cansada de ser prudente, cansada de vivir una vida a medias. «Solo un té», accedí. Rashid sonrió de nuevo, y esta vez vi algo más en sus ojos. Triunfo, quizás, o satisfacción, como si hubiera ganado algo importante. Ese té se convirtió en 3 horas de conversación, luego en una cena bajo las estrellas en la terraza de un restaurante con vistas imposibles. Después en promesas susurradas, mientras caminábamos por calles iluminadas con lámparas doradas. Y antes de darme cuenta, había aceptado visitar su palacio solo para ver la puesta de sol desde las torres. Nunca imaginé que esa puesta de sol sería la última vez que vería el mundo con ojos inocentes. El palacio de Rashid no era un edificio, era una declaración, una promesa hecha de mármol blanco, oro y siglos de poder concentrado en cada columna, en cada arco que desafiaba la gravedad con su elegancia imposible. Cuando las puertas se abrieron aquella primera tarde, sentí que cruzaba un umbral hacia otro mundo. El aire mismo olía diferente, jazmín mezclado con incienso, una fragancia que se adhería a la piel como un secreto. La luz del sol se filtraba a través de celosías talladas, creando patrones geométricos sobre el suelo de mármol que parecían moverse, bailar, hipnotizar. «Bienvenida a mi hogar», dijo Rashid, su mano rozando apenas mi espalda baja mientras me guiaba hacia el interior. Ese toque ligero envió escalofríos por toda mi columna. Caminamos por pasillos que parecían no tener fin. A cada lado, fuentes de agua creaban una sinfonía constante y los techos abovedados estaban decorados con arabescos dorados tan intrincados que dolía mirarlos por demasiado tiempo. Cada detalle era una obra de arte. Los azulejos con patrones que se repetían hasta el infinito, las lámparas de cristal que colgaban como lágrimas congeladas en el tiempo, los tapices bordados que contaban historias de dinastías antiguas. «Es abrumador», admití, y mi voz sonó pequeña en aquella inmensidad. «Lo sé. La primera vez que vine aquí siendo niño, me perdí durante horas. Mi madre me encontró llorando en el jardín de las rosas, convencido de que jamás volvería a ver mi habitación. Se rió con ternura al recordarlo, y por un momento, el poderoso sheik desapareció y solo vi al niño asustado que había sido. Me llevó a una terraza que se abría hacia el desierto. El sol comenzaba su descenso, tiñendo las dunas de naranja, rosa y violeta. Era como si el cielo entero se estuviera incendiando solo para nosotros. «Cada puesta de sol es diferente aquí», murmuró Rashid, de pie tan cerca que podía sentir su calor, como si el universo nunca se cansara de crear belleza. Me giré para mirarlo y descubrí que no estaba observando el atardecer, me estaba mirando a mí. «Rashid, esto es demasiado rápido. Apenas nos conocemos. ¿Y qué es el tiempo, Laila? Una ilusión que creamos para sentirnos seguros». Levantó su mano y con una delicadeza devastadora apartó un mechón de cabello de mi rostro. «Hay personas que conoces en segundos y otras que puedes pasar años sin entender realmente. Tú te conozco, aunque no debería». «¿Qué quieres decir?». Algo cruzó por sus ojos, algo que no pude descifrar. Duda, quizás, o culpa, pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. «Quiero decir que desde que te vi en ese mercado, el mundo tiene un color diferente, como si hubiera estado viendo todo en blanco y negro sin saberlo. Debía ser una línea ensayada, un truco que usaba con todas las mujeres. Pero la forma en que lo dijo, con esa vulnerabilidad cruda en su voz, hizo que cada defensa que había construido
se desmoronara. «Quédate esta noche», susurró. «Solo esta noche. Déjame mostrarte mi mundo». Sabía que debía decir que no, que esto iba en contra de todo lo que me habían enseñado sobre prudencia, sobre protegerme. Pero cuando sus labios rozaron los míos, tan suaves como una promesa, todas mis certezas se disolvieron. El beso comenzó tentativo, exploratorio, como si ambos estuviéramos aprendiendo un idioma nuevo, pero rápidamente se transformó en algo más profundo, más urgente. Sus manos encontraron mi cintura, atrayéndome hacia él, y yo me derretí contra su cuerpo como si llevara toda mi vida buscando encajar en ese espacio exacto. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento. El cielo detrás de nosotros era ahora de un púrpura oscuro, salpicado con las primeras estrellas. «Ven», dijo, tomando mi mano. Me condujo a través de más pasillos, subiendo escaleras de mármol con barandas doradas, hasta llegar a unas habitaciones que me dejaron sin palabras. La suite era del tamaño de mi apartamento entero en Madrid. Paredes revestidas de seda color marfil, una cama con dosel tan grande que podrían dormir 5 personas, cortinas que caían desde el techo hasta el suelo como cascadas de gasa. «Este será tu espacio mientras estés aquí», dijo. «Nadie te molestará, nadie entrará sin tu permiso». «¿Y tú?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Una sonrisa lenta, peligrosa, curvó sus labios. «Yo solo entraré si me invitas». Esa noche lo invité. No voy a mentir y decir que fue perfecto. Hubo torpeza al principio, nervios que hacían que mis manos temblaran mientras desabrochaba los botones de su túnica, pero había también una intensidad que nunca había experimentado, la forma en que sus ojos nunca dejaron los míos, como si quisiera memorizar cada expresión, cada suspiro, la delicadeza con la que tocó mi piel, como si fuera algo precioso que podría romperse. «Eres hermosa», susurró contra mi cuello, y su aliento cálido me hizo estremecer, más de lo que imaginé. ¿Imaginaste esto? Desde el momento en que te vi tocando esa seda turquesa, imaginé cómo sería desenvolver cada capa que usas para esconderte del mundo. Sus labios trazaron un camino desde mi clavícula hasta la curva de mi hombro, y sentí que cada terminación nerviosa en mi cuerpo cobraba vida. Nos movimos juntos como si fuera una danza antigua, un ritual que nuestros cuerpos conocían, aunque nuestras mentes aún estaban aprendiendo. Después, yacimos enredados entre sábanas de seda que olían a azahar, mi cabeza apoyada sobre su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. «Laila», dijo en la oscuridad, «hay cosas sobre mí que no sabes, responsabilidades, expectativas». Levanté la mirada hacia él. «Sé que eres importante, eso es obvio, pero no me importa quién seas en el mundo exterior, me importa quién eres cuando estamos así». Algo en su expresión se quebró, volviéndose casi dolorosa. «Ojalá fuera tan simple». «¿Por qué no puede serlo?». No respondió, solo me besó de nuevo, y ese beso sabía a desesperación, a algo que se estaba acabando antes de siquiera haber comenzado realmente. Los días siguientes fueron un torbellino. Rashid me mostraba su mundo pedazo a pedazo. Jardines secretos donde florecían rosas del desierto, bibliotecas llenas de manuscritos antiguos, salones donde se servía té en tazas de porcelana tan fina que parecía que se romperían con solo mirarlas. Me presentó a algunos miembros de su personal, aunque noté que siempre con cierta reserva, como si no estuviera seguro de cómo explicar mi presencia. Por las noches nos perdíamos el uno en el otro, conversaciones que duraban hasta el amanecer, risas que resonaban por los pasillos vacíos, silencios cómodos que decían más que 1000 palabras. Me contó sobre su infancia, sobre la presión de ser quien era, sobre los sueños que había tenido que enterrar por el deber. Y yo le conté sobre mi vida pequeña en Madrid, sobre mis propios sueños marchitos, sobre la sensación constante de estar esperando que mi vida verdadera comenzara. «Ya comenzó», me dijo una noche, acariciando mi cabello mientras mirábamos las estrellas desde su terraza privada. «Desde el momento en que te atreviste a huir hacia lo desconocido». Quería creerle. Quería creer que esto era real, que no era solo una fantasía que se desvanecería con la luz del día. Pero había momentos en que lo sorprendía mirándome con una expresión extraña, casi melancólica, como si estuviera memorizándome para cuando ya no estuviera. «¿Qué pasa?», le pregunté una de esas veces. «Nada», mintió, besando mi frente. «Solo quiero que sepas que nunca planeé esto. Nunca planeé sentir lo que siento». «¿Y qué sientes?». Tardó un largo momento en responder. «Algo que me asusta más de lo que debería». No entendí entonces lo que quería decir. ¿Cómo podía el amor asustar a alguien tan poderoso, tan seguro de sí mismo? Pero ahora
Mirando atrás, veo que sus palabras eran una advertencia, una que yo, enamorada y ciega, decidí ignorar. Llevaba 3 semanas viviendo en el palacio cuando mi cuerpo comenzó a traicionarme con pequeñas señales que al principio ignoré. Una náusea persistente cada mañana que atribuí a la comida exótica. Senos tan sensibles que hasta el roce de la seda me hacía estremecer. Un cansancio que me hundía en la cama por las tardes como si hubiera corrido un maratón. «Estás pálida», observó Rashid una mañana mientras desayunábamos en su terraza privada. El sol apenas comenzaba a elevarse, pintando el cielo de tonos rosados. «Estoy bien», mentí, apartando el plato de dátiles que de repente me producía arcadas. Solo un poco cansada. Sus ojos oscuros me estudiaron con esa intensidad que siempre me hacía sentir completamente desnuda, como si pudiera leer cada pensamiento que intentaba esconder. «¿Cuándo fue tu última menstruación?». La pregunta me golpeó como un puñetazo. Mi mente comenzó a retroceder. Las semanas en el palacio, los días antes en el hotel, el viaje, sentí que la sangre se me helaba en las venas. «Yo no estoy segura, Laila». Su voz se volvió más grave, más insistente. «¿Cuándo?». Debió haber sido hace 6 semanas, tal vez 7. Las palabras salieron en un susurro porque decirlas en voz alta las hacía reales, aterradoras. Rashid se quedó inmóvil, completamente inmóvil, como una estatua tallada en mármol oscuro. Su expresión era imposible de leer, y ese vacío me asustó más que cualquier emoción visible. «Necesitas hacerte una prueba», dijo finalmente, con una calma que sonaba forzada. «Rashid, probablemente no sea nada. El estrés, el cambio de ambiente, la comida diferente». Estaba divagando, tratando de convencerme a mí misma tanto como a él. «Una prueba», repitió, más firme esta vez. Se levantó de la mesa y por primera vez desde que lo conocí pareció inquieto, asustado. «Haré que traigan una, varias, las mejores que existan». Ahora. Desapareció por el pasillo y yo me quedé sentada, mirando el desayuno sin tocar, sintiendo cómo mi mundo se inclinaba peligrosamente fuera de eje. ¿Embarazada? ¿Yo? No podía ser. Habíamos sido cuidadosos. Bueno, casi siempre. Esa primera noche había sido un torbellino de pasión donde la razón había quedado abandonada entre las sábanas de seda. Una hora después, Amira, una de las sirvientas más jóvenes del palacio que se había vuelto algo parecido a una amiga, apareció con una bolsa discreta. Sus ojos mostraban compasión cuando me la entregó. «El sheik pidió que te acompañara», dijo suavemente. «Si lo necesitas». Asentí, incapaz de hablar. Mis manos temblaban mientras sacaba las cajas. 3 pruebas diferentes, todas prometiendo precisión del 99%. El baño nunca me había parecido tan grande y tan pequeño al mismo tiempo. Me senté en el borde de la bañera de mármol, sosteniendo la primera prueba con dedos temblorosos, siguiendo las instrucciones que se difuminaban ante mis ojos, llenos de lágrimas que no sabía si eran de miedo o de algo más. 3 minutos. Tenía que esperar 3 minutos. Cada segundo se estiraba como una eternidad. Podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos, el susurro del agua en las fuentes del jardín exterior, el murmullo distante de voces en algún lugar del palacio. El mundo seguía girando, ajeno a que mi vida entera estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando finalmente miré la prueba, las 2 líneas rosadas eran tan claras, tan definitivas, que no había espacio para la duda. Hice las otras 2 pruebas de todas formas, porque necesitaba estar segura, porque una parte de mí aún esperaba que fuera un error. Las 3 mostraron lo mismo, embarazada. Me dejé caer contra la pared fría, abrazando mis rodillas contra mi pecho. Un bebé. Había un bebé creciendo dentro de mí, una vida diminuta que Rashid y yo habíamos creado en medio de nuestras noches de pasión, sin pensar, sin planear, sin considerar las consecuencias. «Laila», la voz de Amira, sonó al otro lado de la puerta. «¿Estás bien?». «Estoy embarazada», dije en voz alta por primera vez, y las palabras sonaron extrañas, imposibles. «Amira, estoy embarazada». La puerta se abrió suavemente. Amira entró y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. «¿Cómo te sientes?». «No lo sé». Asustada, confundida. Yo me detuve buscando en mi corazón una respuesta honesta. «¿También un poco feliz? ¿Es una locura sentirse feliz?». «No es una locura», sonrió con ternura. «El amor crea vida. Es lo más natural del mundo». «¿Pero qué va a pensar Rashid? Apenas nos conocemos. No hemos hablado de futuro, de compromiso, de nada serio. ¿Y si esto arruina todo? ¿Y si me odia por esto?». «El Sheikh Rashid no te odiará», dijo Amira con una certeza que me hizo sentir un poco mejor. «He trabajado aquí muchos años. Lo he visto con muchas mujeres, pero nunca lo había visto como te mira a ti. ¿Y cómo me mira? Como si finalmente hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Quería creerle. Quería creer que esto podría ser algo hermoso en lugar de un desastre. Pero
había un miedo arraigado en mi pecho que no podía sacudir. Pasé el resto del día en mis habitaciones intentando encontrar las palabras correctas. ¿Cómo le dices a alguien que va a ser padre? ¿Cómo compartes una noticia que cambiará todo para siempre? Rashid no vino a buscarme, y esa ausencia hablaba más alto que cualquier palabra. Cuando finalmente cayó la noche, me armé de valor y fui a buscarlo. Lo encontré en su estudio privado, de pie frente a las ventanas que daban al desierto iluminado por la luna. Su postura era rígida, tensa, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Rashid se giró lentamente. Su rostro era una máscara cuidadosamente controlada, pero sus ojos mostraban una tormenta de emociones que no podía descifrar. ¿Y bien?, preguntó, aunque claramente ya conocía la respuesta por mi expresión. Estoy embarazada. Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. Las 3 pruebas dieron positivo, así que sí, vamos a tener un bebé. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rashid no se movió, no habló, apenas respiraba. Solo me miraba con esa expresión indescifrable que me estaba volviendo loca. Di algo, supliqué. Cualquier cosa. Grita, celebra, llora, pero por favor, di algo. ¿Qué quieres que diga? Su voz sonó extrañamente hueca. ¿Que estás feliz, o asustado, o enojado? ¿Que sientes algo, Rashid? Porque tu silencio me está matando. No es tan simple, Laila. ¿Por qué no? 2 personas se aman, crean una vida. ¿Qué hay de complicado en eso? ¿Amarnos? Repitió la palabra como si fuera en un idioma extranjero. ¿Es eso lo que piensas que es esto? Su pregunta me atravesó como un cuchillo. ¿No lo es? Pensé, creí que lo que teníamos era real. Es real, pero hay cosas que no entiendes. Responsabilidades, compromisos que hice mucho antes de conocerte. Entonces explícamelo, hazme entender. Se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que nunca le había visto hacer. No puedo, no ahora. ¿Cuándo entonces? ¿Cuándo este bebé nazca? ¿Cuándo sea demasiado tarde? Necesito tiempo para pensar. No tenemos tiempo, Rashid. Estoy embarazada. Eso no va a cambiar sin importar cuánto pienses. Lo sé. Su voz se quebró levemente. Créeme, lo sé. Se acercó a mí entonces, y por un momento vi al hombre del que me había enamorado. Levantó su mano y acarició mi mejilla con una ternura devastadora. Lo siento, susurró. Siento mucho que las cosas sean así. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, se inclinó y besó mi frente. Luego se alejó, dejándome sola en ese estudio enorme, con un bebé creciendo en mi vientre y 1.000.000 de preguntas sin respuesta resonando en mi mente. Esa noche, por primera vez desde que llegué al palacio, Rashid no vino a mi habitación. Y algo dentro de mí supo que todo estaba a punto de cambiar. No de la forma hermosa que había imaginado, sino de la forma que rompe corazones y destroza sueños. Los siguientes 3 días fueron un infierno disfrazado de paraíso. Rashid evitaba estar a solas conmigo. Cuando coincidíamos en las comidas, era educado, cortés incluso, pero había una distancia en sus ojos que no existía antes, como si hubiera levantado un muro invisible entre nosotros. Yo oscilaba entre la rabia, el miedo y una tristeza tan profunda que me dejaba sin aliento. Por las noches me quedaba despierta con una mano sobre mi vientre a un plano, preguntándome qué tipo de madre sería, cómo podría criar a un hijo sola si Rashid decidía abandonarnos. Las preguntas se multiplicaban en la oscuridad hasta que me sentía completamente abrumada. «Tienes que hablar con él», insistió Amira una tarde mientras me ayudaba a vestirme. Había perdido peso en esos pocos días. La ropa me colgaba de una forma que hacía evidente mi falta de apetito. ¿Y decirle qué? Ya sabe que estoy embarazada. La pelota está en su cancha. Los hombres no siempre saben cómo procesar este tipo de noticias, especialmente alguien como el sheik. Amira cepillaba mi cabello con movimientos suaves, reconfortantes. Tiene mucho peso sobre sus hombros, más de lo que imaginas. ¿Qué quieres decir con eso? Vaciló, como si estuviera a punto de revelar algo que no debía. Solo dale tiempo, pero no dejes que el tiempo se convierta en silencio. Esa noche decidí que había esperado suficiente. Fui directamente a sus habitaciones privadas, un ala del palacio, donde nunca antes había entrado sin invitación. Los guardias me miraron con incertidumbre, pero no me detuvieron. Quizás vieron la determinación en mi rostro, o quizás simplemente no sabían cómo manejar a la amante embarazada del sheik. Toqué la puerta. No hubo respuesta. Toqué de nuevo, más fuerte esta vez. Rashid, sé que estás ahí. Necesitamos hablar. Silencio. No me iré. Puedo quedarme aquí toda la noche si es necesario. Mi voz se quebró ligeramente. Por favor. La puerta se abrió tan abruptamente que di un paso atrás. Rashid estaba de pie frente a mí, descalzo, con la túnica parcialmente desabotonada,
el cabello desordenado como si hubiera estado pasándose las manos por él repetidamente. Se veía exhausto, atormentado. Laila, 3 días, Rashid. Me has evitado durante 3 días. ¿Crees que eso es justo? ¿Crees que no merezco al menos una conversación? Apretó la mandíbula. Entra. Sus habitaciones eran impresionantes pero sorprendentemente austeras. Menos opulencia de la que esperaba, más funcionalidad. Había papeles desperdigados sobre un escritorio masivo, mapas desplegados, documentos con sellos oficiales. ¿Has estado trabajando todo este tiempo?, pregunté, señalando el caos organizado. Intentándolo. Se sirvió un whisky de una licorera de cristal, luego pareció pensarlo mejor y dejó el vaso sin probarlo. ¿Qué quieres que te diga, Laila? La verdad. Sea lo que sea que te está consumiendo, merezco saberlo. Se quedó mirando por la ventana hacia el desierto nocturno. Estoy comprometido. Las palabras cayeron entre nosotros como bombas. Por un momento, pensé que había escuchado mal, que mi cerebro había inventado las palabras más dolorosas posibles. ¿Qué? He estado comprometido durante 5 años. Es un arreglo político, una alianza entre familias. Se suponía que debíamos casarnos hace 3 años, pero hubo complicaciones. Me senté en la silla más cercana porque mis piernas ya no me sostenían. ¿Comprometido? ¿Y cuándo ibas a decirme esto? Nunca se suponía que llegaras tan lejos. Finalmente me miró y había agonía en sus ojos. Se suponía que sería solo una distracción, una última aventura antes de cumplir con mi deber. ¿Una distracción? La palabra salió como un siseo venenoso. ¿Eso soy para ti? ¿Eso es tu hijo? No. Se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. No, Laila, escucha. Comenzó así, sí, pero luego, entonces te conocí realmente y todo cambió. Pero no lo suficiente como para ser honesto conmigo. Tenía miedo. Su admisión sonó arrancada de lo profundo de su ser. Miedo de que te fueras, miedo de perderte antes de entender lo que significabas para mí. ¿Y ahora qué? ¿Ahora que estoy embarazada? ¿Vas a casarte con ella de todas formas y mantenerme como tu amante secreta? ¿Esconder a tu hijo ilegítimo en algún rincón del palacio? No sé. La honestidad brutal de esas palabras dolió más que cualquier mentira. No tengo todas las respuestas, Laila. Este compromiso no es solo personal. Hay tratados comerciales involucrados, alianzas políticas, el futuro de miles de personas. ¿Y qué hay del futuro de tu hijo? Puse mi mano sobre mi vientre. ¿Qué hay de mi futuro? Quiero estar contigo. Dios, no tienes idea de cuánto lo quiero. Se levantó, paseando como un animal enjaulado. Pero si rompo este compromiso, las consecuencias serán devastadoras, no solo para mí, sino para mi gente. Entonces, ¿ya tomaste tu decisión? No, aún no. Se detuvo, mirándome con una intensidad que hacía que todo mi cuerpo ardiera. Dame 2 semanas. 2 semanas para encontrar una solución, para hablar con mi familia, con su familia, para ver si hay una manera de salir de esto sin destruir todo. Y si no la hay, la habrá, la encontraré. Volvió a arrodillarse frente a mí. Laila, te amo. No lo había dicho antes porque soy un cobarde, pero te amo. Y amo a este bebé que ni siquiera ha nacido. Solo necesito tiempo para arreglar esto. Quería creerle. Cada fibra de mi ser quería creer que el amor podría conquistar tratados políticos y alianzas familiares. Pero había una voz pequeña en mi cabeza que susurraba que estaba siendo ingenua. ¿Cómo se llama ella? ¿Qué? Tu prometida. ¿Cómo se llama? Vaciló. Eso no importa. Para mí sí. Merezco saber el nombre de la mujer por la que estoy siendo reemplazada. No estás siendo reemplazada. ¿Cómo se llama, Rashid? Un largo silencio. Luego, tan bajo que apenas lo escuché. Sabrina. El nombre resonó en mi mente como una campana ominosa. Sabrina. Su prometida se llamaba Sabrina. No sabía por qué, pero ese nombre hacía que mi piel se erizara, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no había procesado. ¿Cuándo la veré? ¿Qué? No hay razón para que se conozcan. Si va a ser tu esposa, si va a estar en la vida de mi hijo de alguna forma, quiero verla. Necesito saber quién es. Laila. Eso no es negociable, Rashid. Me puse de pie, sintiendo una fortaleza que no sabía que poseía. Tienes 2 semanas, dijiste. Bien, usa ese tiempo sabiamente, pero quiero conocer a Sabrina y quiero la verdad, toda la verdad, sobre qué estás planeando exactamente. De acuerdo, la derrota en su voz era palpable. Ella llegará en 5 días para discutir los preparativos de la boda. La boda. Las palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Todavía hay una boda planeada? Hasta que encuentre una solución, todo debe proceder como estaba planeado. Si mi familia sospecha que estoy intentando romper el compromiso, podrían tomar medidas que no puedo controlar. Entiendo. No entendía nada, pero estaba demasiado cansada para seguir peleando. 5 días entonces. Laila, espera. Me tomó del brazo cuando me dirigía hacia la puerta. Esto no significa que no te amo.
que no los amo a ambos. El amor no es suficiente, Rashid. Debiste enseñarme eso. Me solté de su agarre. El amor sin acciones, sin sacrificio real, es solo palabras bonitas que suenan bien en la oscuridad. Salí de sus habitaciones con la cabeza en alto, aunque por dentro estaba destrozada en 1000 pedazos. Cuando llegué a mi propia habitación, finalmente me permití llorar. Lloré por la inocencia perdida, por el cuento de hadas que nunca había sido real, por el bebé que crecía dentro de mí y que merecía más que un padre dividido entre el deber y el amor. Amira me encontró así, acurrucada en el suelo junto a mi cama, sollozando incontrolablemente. «Oh, cariño», suspiró, sentándose a mi lado y atrayéndome hacia sus brazos. No preguntó qué había pasado, solo me sostuvo mientras yo me deshacía, acariciando mi cabello como lo haría una madre. «¿Cómo puedo criar a un bebé así?», susurré entre lágrimas. «¿Cómo puedo ser fuerte por alguien más cuando me siento tan rota? Porque el amor de madre es diferente», dijo suavemente. «No depende de que te amen de vuelta, no depende de promesas rotas o corazones destrozados. Simplemente existe, feroz e inquebrantable». Sus palabras plantaron una semilla de fortaleza en mi pecho. Tenía razón. Este bebé me necesitaba y yo sería suficiente, con o sin Rashid. Pero aún tenía 5 días antes de conocer a Sabrina, 5 días antes de que mi mundo se volviera aún más complicado de formas que nunca podría haber imaginado. Los siguientes 5 días fueron una lenta agonía. Rashid se convirtió en un fantasma que habitaba el mismo palacio que yo. Lo veía de lejos durante las comidas formales a las que ahora me obligaba a asistir, sentada en el extremo opuesto de una mesa absurdamente larga. Intercambiábamos cortesías vacías mientras los sirvientes nos observaban con expresiones cuidadosamente neutrales que no engañaban a nadie. Las noches eran peores. Me quedaba despierta escuchando cada sonido en los pasillos, preguntándome si finalmente vendría a mi habitación, si intentaría arreglar lo que había roto entre nosotros. Pero sus pasos siempre pasaban de largo, dirigiéndose a sus propias habitaciones, dejándome sola con mis pensamientos oscuros y mi vientre que comenzaba a mostrar la más mínima curva. Amira era mi único consuelo. Ella me traía té de jengibre para las náuseas matutinas y se sentaba conmigo por las tardes mientras yo intentaba leer, aunque las palabras se difuminaban en la página porque no podía concentrarme. «Deberías comer más», me regañó suavemente una tarde, observando el almuerzo casi intacto en mi plato. «El bebé necesita nutrientes. El bebé tiene una madre que está perdiendo la cabeza», respondí con amargura. «No creo que unos cuantos bocados más marquen la diferencia». «Laila, lo siento», me froté las sienes, sintiendo el inicio de otra migraña. «No debí hablarte así. Eres la única amiga que tengo aquí. No solo una amiga. Piensa en mí como familia». Tomó mi mano y la apretó suavemente. «Y la familia dice verdades difíciles cuando es necesario, así que aquí está la mía. No puedes seguir así. Esta situación te está consumiendo. ¿Y qué se supone que deba hacer? Rashid está planeando su boda con otra mujer mientras yo cargo a su hijo. ¿Deberías simplemente aceptarlo y sonreír? ¿Deberías decidir qué es lo que realmente quieres? ¿Quieres quedarte aquí, esperando a ver qué decide hacer? ¿O quieres tomar el control de tu propia vida?» Sus palabras me golpearon como una bofetada fría. Tenía razón. Había estado tan atrapada en el drama, tan concentrada en Rashid y sus decisiones, que había olvidado que yo también tenía poder, tenía opciones. «Podría irme», susurré. «Podría volver a España». «Podrías», asintió Amira. «Pero, ¿es eso lo que quieres?». Antes de que pudiera responder, escuchamos voces elevadas en el pasillo. Una en particular me heló la sangre. Era Rashid y sonaba furioso. «No me importa lo que digan los preparativos. Ella se quedará en el ala este, lo más lejos posible de...». La voz se cortó abruptamente cuando se dio cuenta de que había gente cerca. Amira y yo intercambiamos miradas. Ella, Sabrina, había llegado. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. «Necesito verla. Laila, no es una buena idea. Necesito verla, Amira». Me levanté, ignorando cómo las piernas me temblaban. Ahora, salí de mis habitaciones antes de que pudiera detenerme. Seguí el sonido de las voces hasta el vestíbulo principal. Había un pequeño grupo de personas allí, sirvientes cargando equipaje, guardias flanqueando la entrada y Rashid. Rashid estaba de pie junto a una mujer. El mundo se detuvo. No porque la mujer fuera hermosa, aunque lo era. No porque estuviera vestida con elegancia en sedas color marfil y joyas que probablemente valían más que mi apartamento en Madrid. El mundo se detuvo porque estaba mirando mi propio rostro, mis ojos verdes, mi nariz, la curva exacta de mis labios.
el pequeño lunar junto a mi ceja izquierda. Todo era idéntico, como mirarme en un espejo, excepto que este reflejo tenía el cabello recogido en un elaborado peinado y me miraba con una expresión de sorpresa que probablemente reflejaba la mía. «No puede ser», susurré, aunque las palabras apenas salieron de mi garganta. Rashid se giró y me vio. Su rostro se transformó en una máscara de horror absoluto. «Laila, no deberías estar aquí», pero yo no podía apartar la mirada de ella, de Sabrina. ¿Mi gemela? ¿Quién es ella? La voz de Sabrina sonaba exactamente como la mía, pero con un acento diferente, más refinado. «Rashid, ¿quién es esta mujer?» «Nadie», dijo rápidamente. «Solo una invitada que tiene mi cara». Sabrina se acercó, estudiándome con una intensidad que me hizo querer retroceder, pero me obligué a mantenerme firme. «¿Cómo es esto posible?» «Eso es lo que yo quisiera saber», logré decir, aunque mi voz sonaba extraña incluso para mis propios oídos. «¿Quién eres tú?» «Soy Sabrina al-Mansuri, la prometida del Sheikh Rashid». Había orgullo en su voz, pero también confusión. «¿Y tú?» «Soy Laila Martínez, la mujer que está embarazada del Sheikh Rashid». El silencio que siguió fue absoluto. Podría haber escuchado caer una aguja sobre el suelo de mármol. El rostro de Sabrina palideció. «¿Qué? ¡Laila!» Rashid se movió hacia mí, pero lo detuve con una mirada. «No, ya no más mentiras, ya no más secretos». Me giré hacia Sabrina, quien me miraba como si fuera un fantasma. «Sí, estoy embarazada. Llevo casi 2 meses, y hasta hace 5 días no tenía idea de que tú existías. Esto no puede estar pasando», susurró Sabrina. Se tambaleó ligeramente, y uno de sus asistentes se apresuró a sostenerla. «Rashid, dime que esto es una broma cruel». Por primera vez desde que lo conocí, Rashid parecía completamente perdido. Lo siento mucho». «¿Lo sientes?» La voz de Sabrina subió de tono. «Embarazaste a una mujer que es idéntica a mí, y lo único que puedes decir es que lo sientes». Espera, algo en mis pensamientos empezó a encajar de una manera terrible. «¿Dijiste que eres al-Mansuri?» «Sí», respondió Sabrina, aún mirándome con una mezcla de horror y fascinación. «Mi apellido de soltera de mi madre era Mansur», dije lentamente, «antes de casarse con mi padre español». Nos miramos la una a la otra y vi el mismo momento de comprensión reflejado en sus ojos que sentía en los míos. «Somos hermanas», susurramos al mismo tiempo. «No», Rashid intervino, su voz quebrada. «No. Esto no puede ser. ¿Lo sabías?» Me giré hacia él, sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar la conmoción. «¿Sabías que éramos hermanas?» «No, yo no lo sabía con certeza. Había rumores, historias sobre una hija perdida de la familia al-Mansuri. ¿Pero qué, Rashid?» Sabrina habló ahora, su voz fría como el hielo. «¿Pensaste que sería divertido acostarte con ambas? ¿Coleccionar el set completo?» «No, cuando vi a Laila en el mercado, me recordó a ti. Pensé que era solo una semejanza extraña, una coincidencia. Nunca imaginé que habías encontrado a mi hermana gemela y decidiste embarazarla». La voz de Sabrina cortaba como un cuchillo. «Felicidades, Rashid. Has superado incluso tus propios estándares de crueldad». El vestíbulo comenzó a girar a mi alrededor. Esto era demasiada información, demasiadas revelaciones, demasiado dolor concentrado en un solo momento. Necesito sentarme», logré decir antes de que mis piernas cedieran. Tanto Rashid como Sabrina se movieron hacia mí, pero fue ella quien me alcanzó primero. Sus manos, idénticas a las mías, me sostuvieron mientras me guiaba hacia un diván cercano. «Respira», me dijo, y había genuina preocupación en su voz. «Solo respira». «Tengo una hermana», susurré, mirándola a los ojos. Mis ojos. «Toda mi vida pensé que estaba sola. Y tengo una hermana. Gemela», corrigió suavemente. «Tenemos que ser gemelas. Esto no es solo un parecido». «¿Cómo? Porque nadie me dijo nada». «¿Por qué nuestra madre está muerta?», dijo Sabrina, y el dolor en su voz era antiguo, arraigado. «Murió cuando yo tenía 3 años. Ni siquiera tengo recuerdos reales de ella». «La mía también está muerta», susurré. «Hace 5 años. Cáncer». Nos miramos, 2 extrañas que compartían todo, un rostro, una sangre, un hombre y nada al mismo tiempo. «Esto es culpa tuya». Sabrina se giró hacia Rashid y la furia en su expresión era aterradora. De alguna manera retorcida. «Esto es tu culpa». «Lo sé», dijo simplemente, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. «Lo sé, y haría cualquier cosa para arreglarlo». «No puedes arreglar esto», dije, mi voz más fuerte ahora. «No puedes arreglar que me hayas mentido, que la buscaras a ella mientras estabas conmigo, que sabías que había algo extraño en nuestro parecido y nunca dijiste nada.
porque sabía que si investigaba, si descubría la verdad, tendría que dejarte ir, admitió. Y no podía, no quería. Pues deberías haberlo hecho, dijo Sabrina. Deberías habernos ahorrado a todas esto. Se levantó, alisando su vestido con movimientos precisos. Cuando me miró de nuevo, había algo nuevo en su expresión. No odio exactamente, pero tampoco aceptación. Necesito procesar esto, dijo finalmente. Necesito estar sola. Se alejó, sus pasos resonando en el mármol, dejándome sentada allí con Rashid de pie frente a mí, como un hombre condenado. Laila, no, lo detuve. No digas nada. No hay nada que puedas decir que haga esto mejor. Me levanté, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar. Tenías razón en una cosa, Rashid. Esto debería habernos unido. Descubrir que tengo una hermana, crear una vida contigo. Todo eso debería haber sido hermoso. Caminé hacia la salida, luego me detuve y miré hacia atrás. Pero lo convertiste en una pesadilla, y eso es algo que nunca podré perdonar. No dormí esa noche. Me quedé acurrucada en mi cama, mirando el techo mientras mi mente repetía una y otra vez el momento en que vi el rostro de Sabrina. Mi rostro. Como mirar a través del tiempo hacia una versión alternativa de mí misma que había sido criada en un mundo completamente diferente. Tenía una hermana gemela. Las palabras no sonaban reales, sin importar cuántas veces las repetía. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían nuestros padres habernos separado? ¿Y por qué nunca, ni una sola vez en 28 años, alguien pensó en decirme la verdad? Las preguntas se multiplicaban como un virus, infectando cada pensamiento hasta que quería gritar. Cuando finalmente amaneció, me levanté sintiéndome como si no hubiera dormido en días. Las ojeras bajo mis ojos eran oscuras como moretones, y mi piel tenía un tono grisáceo que no reconocía. Me obligué a comer algo, galletas secas que apenas podía tragar, por el bebé, siempre por el bebé. Alguien tocó a mi puerta. Mi corazón dio un vuelco, esperando que fuera Rashid, temiendo que fuera Rashid. Adelante, dije, mi voz sonando áspera por la falta de uso. La puerta se abrió y Sabrina entró. Nos quedamos mirándonos durante un largo momento. Era desconcertante, como estar frente a un espejo que se movía por su cuenta. Podía ver cada emoción cruzando su rostro porque eran las mismas que sentía. Confusión, dolor, curiosidad, resentimiento. No podía dormir, dijo finalmente. Seguía pensando que tal vez lo había imaginado, que cuando amaneciera descubriría que era solo un sueño extraño. Yo también. Señalé la silla junto a mi ventana. ¿Quieres sentarte? Se acercó con cautela, como si yo pudiera morderla. Cuando se sentó, observé cómo cruzaba las piernas exactamente como yo lo hacía, cómo jugueteaba con un mechón de cabello de la misma manera que yo cuando estaba nerviosa. Esto es surrealista, murmuró. Es una palabra para describirlo. Otro silencio incómodo. Había tanto que decir que no sabíamos por dónde empezar. ¿Cómo te criaste?, preguntó finalmente Sabrina. ¿Dónde? Madrid. Mi madre, nuestra madre, supongo, se casó con un hombre español. Era profesor universitario. Vivimos una vida normal, clase media. ¿Y tú? Aquí, en Dubái, con nuestra madre biológica hasta que murió, luego con nuestro tío y su familia. Los Al-Mansuri somos una de las familias más poderosas de la región. Hizo una pausa. Tu madre, la que te crió, ¿alguna vez mencionó que eras adoptada? Nunca. El dolor de esa mentira aún estaba fresco. Ni una vez. Murió sin decirme la verdad. La nuestra murió cuando éramos muy pequeñas. Siempre me dijeron que fui la única hija, que el parto fue complicado y ella nunca se recuperó completamente. Sabrina me miró con ojos que eran idénticos a los míos y, sin embargo, reflejaban experiencias completamente diferentes. ¿Crees que sabía que había 2 bebés y que dio una en adopción? No lo sé. Mi voz se quebró. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Separar a gemelas? Tal vez no podía cuidar de ambas, o quizás había problemas políticos, familiares. Los Al-Mansuri tienen muchos enemigos. Sabrina se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines. O tal vez simplemente no quería que compartiéramos todo, incluso desde el principio. La amargura en su voz me sorprendió. ¿A qué te refieres? Se giró y había algo salvaje en sus ojos. ¿Sabes lo que es ser una gemela idéntica? Nunca eres solo tú. Siempre eres parte de un conjunto, la mitad de un todo. Las personas te miran y buscan a la otra. Te preguntan dónde está tu gemela como si no pudieras existir sola. Pero tú no tuviste una gemela. ¿No sabías de mí? Exacto. Yo era única, especial, la única hija de los Al-Mansuri. Su risa fue amarga. Y ahora resulta que ni siquiera eso era verdad. Hay otra versión de mí en algún lugar del mundo. Una mejor versión, aparentemente, porque Rashid te eligió a ti. No me eligió,
dije bruscamente. Me mintió, nos mintió a ambas. ¿Te mintió? Él está comprometido conmigo desde que tenía 23 años. 5 años, Laila. 5 años preparándome para ser su esposa, para ser la madre de sus hijos. Y luego apareces tú, con mi cara, y en menos de 2 meses consigues lo que yo he estado esperando durante 5 años. La acusación en su voz me hizo retroceder. Yo no sabía nada de ti. ¿Crees que si hubiera sabido que estaba comprometido, que tú existías, ¿habrías qué? ¿Te habrías alejado? ¿O habrías pensado que eras especial? ¿Que el amor podía conquistar todo? Se acercó y había fuego en sus ojos. Déjame adivinar. Te dijo que eras diferente, que nunca había sentido esto antes, que había algo en ti que lo hacía querer ser mejor. Cada palabra era como una puñalada porque eran exactamente las cosas que Rashid me había dicho. Me dijo lo mismo a mí, continuó Sabrina. Cuando nos comprometimos, cada palabra bonita, cada promesa, y pensé que era real, que yo era especial para él. Tal vez ambas lo somos, susurré, de formas diferentes. O tal vez ninguna lo somos. Tal vez solo somos reemplazables, intercambiables. Su voz se quebró. ¿Crees que sabe la diferencia entre nosotras? ¿O cuando cierra los ojos, somos la misma persona para él? La pregunta resonó en el espacio entre nosotras, terrible en su simplicidad, porque tenía razón. ¿Cómo podía Rashid amarnos a ambas cuando ni siquiera estaba seguro de quiénes éramos como individuos? No sé qué decir, admití finalmente. Tienes razón en estar furiosa. Tienes derecho a odiarme. No te odio. Sabrina se dejó caer en la silla de nuevo, de repente pareciendo exhausta. Debería, pero no puedo, porque cuando te miro, veo a la hermana que nunca supe que tenía. Y eso es complicado, complicado. Repetí con una risa sin humor. Esa parece ser la palabra del día. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego, Sabrina habló de nuevo, más suave esta vez. ¿Realmente estás embarazada? Asentí, poniendo una mano protectora sobre mi vientre. Casi 2 meses. ¿Y Rashid lo sabe? Desde hace unos días. Él no reaccionó como esperaba, porque sabe que si tienes a su hijo, todo cambia. Los tratados, las alianzas, su compromiso conmigo, todo se vuelve más complicado. Sabrina me miró con algo que parecía pena. ¿Entiendes lo que significa esto? Si das a luz a su heredero, especialmente si es un varón, tú y ese bebé automáticamente tienen poder. Poder que podría destruir todo lo que mi familia ha construido. Yo no quiero poder, solo quiero... Me detuve, sin saber cómo terminar esa frase. ¿Qué? ¿Quieres que te ame? ¿Que abandone todo por ti? Sabrina sacudió la cabeza. El amor no funciona así en nuestro mundo, no en familias como la mía, la nuestra. ¿Y qué se supone que deba hacer? ¿Desaparecer convenientemente? ¿Criar a este bebé sola mientras tú te casas con su padre? No lo sé. Por primera vez, vi vulnerabilidad real en sus ojos. Honestamente, Laila, no tengo idea de qué es lo correcto aquí. Todo lo que sabía, todo en lo que confiaba, se ha derrumbado en las últimas 24 horas. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. Rashid entró. Luego se detuvo en seco al vernos a ambas juntas. Sabrina, te he estado buscando. Tu familia está preocupada. ¿Mi familia? Su voz se volvió gélida. ¿Te refieres a la familia que me mintió toda mi vida sobre tener una hermana? ¿Esa familia? Ellos no sabían. No me mientas más. Sabrina se levantó de un salto. Alguien sabía. Alguien tomó la decisión de separarnos. Y necesito saber quién y por qué. Yo también, agregué, poniéndome de pie junto a ella. Era extraño, pero en ese momento sentí una conexión con Sabrina que trascendía el resentimiento y los celos. Ambas habíamos sido víctimas de mentiras más grandes que nosotras. Rashid nos miró a ambas y algo en su expresión se desmoronó. Está bien, quieren la verdad, toda la verdad, la tendrán. Pero necesitan entender que una vez que sepan, no hay vuelta atrás. Algunas verdades cambian todo. Ya todo ha cambiado, dije firmemente. ¿Qué más daño puede hacer la verdad? Una sonrisa triste cruzó su rostro. Más de lo que imaginan. Rashid nos llevó a una parte del palacio que nunca había visto antes. Bajamos por escaleras de piedra antigua que se adentraban en las entrañas del edificio, donde el aire se volvía más fresco y el silencio más denso. Las paredes estaban decoradas con tapices antiguos que mostraban genealogías familiares que se remontaban siglos atrás. Este es el archivo familiar, explicó Rashid mientras abría una puerta de madera maciza con una llave antigua. Aquí se guardan todos los documentos importantes de ambas familias, los Al-Zahir y los Al-Mansuri. La habitación era enorme, llena de estanterías que llegaban hasta el techo, archivadores de madera tallada y mesas cubiertas con documentos protegidos por cristal. El olor a papel viejo y cedro impregnaba el aire.
¿Ambas familias?, preguntó Sabrina. ¿Por qué los Al-Mansuri guardarían sus archivos aquí? Porque nuestras familias han estado unidas por alianzas matrimoniales durante generaciones, respondió Rashid, encendiendo lámparas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Tu tío y mi padre son primos, por eso nuestro compromiso era tan importante. Consolidaba poder que ya existía. Se detuvo frente a un archivador particular y sacó una carpeta gruesa, sellada con cera roja. El sello mostraba el emblema de los Al-Mansuri, un halcón con las alas extendidas. Esto fue sellado hace 28 años, dijo, su voz grave, por tu madre, Sabrina, y por su hermano, tu tío Khalid. Sabrina extendió la mano temblorosa y tomó la carpeta. Durante un largo momento, solo la sostuvo, como si pesara más de lo que físicamente podía. ¿Qué hay dentro?, susurré. La verdad, respondió Rashid, sobre por qué fueron separadas. Sabrina rompió el sello. El sonido de la cera quebrándose resonó en el silencio como un disparo. Dentro había documentos legales, cartas escritas a mano y fotografías. La primera fotografía nos dejó sin aliento a ambas. Era nuestra madre, una mujer joven, hermosa, con nuestros mismos ojos verdes, sosteniendo 2 bebés idénticos envueltos en mantas blancas. Estaba en una cama de hospital y aunque sonreía, había lágrimas en sus ojos. Ella nos tuvo a ambas, murmuró Sabrina, tocando la foto con dedos temblorosos. Sabía que éramos 2. Sigue leyendo, dijo Rashid suavemente. Sabrina sacó una carta, escrita en árabe, con una caligrafía elegante. Comenzó a leerla en voz alta, traduciendo para mí. A quien corresponda, yo, Yasmín Al-Mansuri, escribo esto en mi mente sana y con mi corazón roto. He dado a luz a gemelas, 2 niñas perfectas e idénticas, pero mi hermano Khalid me ha informado que solo puedo quedarse con una. La familia no aceptará a ambas por razones que son políticas, no maternales. La voz de Sabrina se quebró, pero continuó. Khalid insiste en que tener 2 herederas del mismo rango y apariencia causará conflictos en el futuro, guerras de sucesión, divisiones familiares. Argumenta que es mejor separar a las niñas ahora, cuando son bebés, que permitir que crezcan juntas y luego se destruyan mutuamente por poder e influencia. Eso es una locura, dije, sintiendo náuseas. ¿Cómo podía pensar que separarlas era la solución? Rashid suspiró. En familias como la nuestra, el poder lo es todo. Khalid no estaba completamente equivocado. Ha habido casos en la historia donde gemelos idénticos de familias poderosas han causado caos, cada uno reclamando ser el verdadero heredero, dividiendo lealtades. Pero éramos bebés, protestó Sabrina. Niñas. En esa época las mujeres ni siquiera heredaban la misma autoridad que los hombres. Exactamente, dijo Rashid. Por eso la decisión fue aún más cruel. No era realmente necesaria, pero Khalid es un hombre que ve amenazas donde no las hay. Sabrina continuó leyendo, y con cada palabra mi corazón se rompía más. He intentado resistir, he suplicado, he llorado hasta quedarme sin lágrimas, pero estoy débil del parto y mi familia controla todo. Khalid ya ha hecho los arreglos. Una de mis hijas será enviada a España, a una familia cuidadosamente seleccionada que no puede tener hijos propios, un profesor universitario y su esposa. Gente buena, me aseguran, mis padres, o las personas que pensé que eran mis padres. He elegido llamar a la niña que se queda conmigo Sabrina, que significa paciente, y a la que debo entregar la he llamado Laila, noche, porque partirá bajo la oscuridad y vivirá en las sombras de nuestra familia, desconocida, pero siempre presente en mi corazón. Laila, mi madre biológica me nombró. Pensaba que el nombre venía de mi madre española, pero no. Venía de esta mujer en la fotografía que me sostuvo brevemente antes de que me arrebataran de sus brazos. ¡Hay más!, dijo Sabrina, su voz apenas un susurro. Sacó otra carta, esta con fecha de 3 años después. Yasmín Al-Mansuri murió hoy. El cáncer que comenzó poco después del nacimiento de las gemelas finalmente la venció. En sus últimos días, preguntaba constantemente por su otra hija, la que fue dada en adopción. Quería saber si estaba bien, si era feliz, si algún día podría conocerla. Murió sin esas respuestas. Que Alá la perdone y nos perdone a todos nosotros. Firmado por su hermano, Khalid Al-Mansuri. El silencio que siguió fue devastador. Miré a Sabrina y vi lágrimas corriendo por sus mejillas. Mis propias mejillas estaban húmedas también. Nuestra madre murió pensando en mí, susurré, queriendo saber si yo estaba bien. Y yo crecí sin saber que tenía una hermana, dijo Sabrina. El tío Khalid nunca dijo nada, ni una palabra en 25 años. ¿Dónde está él ahora?, preguntó, girándome hacia Rashid. ¿Dónde está el hombre que nos separó? En su villa, a 1 hora de aquí. Es el patriarca de la familia Al-Mansuri,
desde que tu madre murió, Sabrina. Él ha controlado todo, tu educación, tu compromiso conmigo, cada aspecto de tu vida. Quiero verlo, dijo Sabrina, y había acero en su voz. Quiero mirarlo a los ojos y preguntarle cómo pudo hacerle esto a su propia hermana, a nosotras. Yo también voy, agregué. Este hombre, mi tío, aunque el término sonaba extraño, tenía que responder por lo que había hecho. Rashid asintió lentamente. Advertido está, Khalid no es un hombre que se arrepienta fácilmente. Él cree que todo lo que hace está justificado por el bien mayor de la familia. Me da igual lo que crea, dijo Sabrina. Destruyó a nuestra madre, nos robó la oportunidad de crecer juntas, y lo hizo sin remordimiento. Miré a mi hermana gemela, porque eso era lo que era, sin importar cuántos años habíamos perdido, y vi mi propia furia reflejada en sus ojos. Por primera vez desde que nos conocimos, estábamos completamente unidas en algo. Hay algo más que necesitan saber, dijo Rashid vacilando, sobre por qué te encontré, Laila. ¿Por qué estaba en ese mercado ese día específico? El tono de su voz hizo que mi estómago se retorciera. ¿Qué quieres decir? No fue una coincidencia. Khalid me había hablado sobre rumores de que existía otra hija de Yasmín, una hija que había sido dada en adopción en España. Me mostró una fotografía vieja, borrosa, de cuando eras bebé. Se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración evidente. Me pidió que la encontrara, que te encontrara. ¿Por qué?, preguntó Sabrina antes de que yo pudiera. Porque estaba preocupado de que algún día pudieras aparecer y reclamar tu parte de la herencia familiar. Quería neutralizar esa amenaza. Las palabras cayeron como piedras. ¿Neutralizar? No en el sentido violento, se apresuró a aclarar Rashid. Khalid no es un asesino, pero pensó que si yo te encontraba, si establecíamos una conexión, podríamos controlarte, asegurarnos de que nunca reclamaras nada. Y tú aceptaste, dije, sintiendo náuseas. Aceptaste buscarme, seducirme, manipularme. Sí, admitió, y el dolor en su voz sonaba genuino. Al principio, esa era la intención. Pero cuando te vi, cuando te conocí realmente, todo cambió. Ya no era parte del plan. Eras tú, Laila, solo tú. ¿Y el embarazo?, Sabrina preguntó bruscamente. ¿Ese también era parte del plan? No, eso fue inesperado. Me miró con ojos suplicantes. Tienes que creerme. Enamorarme de ti no era parte del plan. Este bebé no era parte del plan. Nada de lo que siento por ti estaba en el maldito plan. Quería creerle. Quería creer que había algo real entre nosotros, que no todo había sido una manipulación elaborada. Pero ¿cómo podía estar segura? ¿Cómo podía confiar en alguien que había comenzado nuestra relación con una mentira? Necesito ver a Khalid, dije finalmente. Ahora. Laila. Ahora, Rashid, si alguna vez sentiste algo real por mí, me llevarás a ver al hombre que destruyó nuestra familia. Intercambió una mirada con Sabrina, quien asintió firmemente. Está bien, suspiró. Prepararé el auto. Pero cuando lleguemos allí, dejen que yo hable primero. Khalid es peligroso cuando se siente acorralado. Mientras subíamos de vuelta a la superficie del palacio, sentí la mano de Sabrina buscando la mía. Nuestros dedos se entrelazaron, idénticos en forma, pero diferentes en experiencia. Lo que sea que descubramos, susurró, lo enfrentamos juntas, repetí, y por primera vez en mi vida, la palabra hermana significó algo real, aunque el precio de ese conocimiento fuera más dolor. El viaje a la villa de Khalid fue tenso y silencioso. Sabrina y yo íbamos sentadas juntas en la parte trasera del Mercedes negro, nuestras manos aún entrelazadas, mientras Rashid conducía con expresión sombría. El paisaje desértico pasaba velozmente por las ventanas, dunas doradas que se extendían hasta el horizonte como un mar congelado en el tiempo. Cada kilómetro que recorríamos sentía cómo la rabia crecía en mi pecho. No solo rabia contra Khalid por lo que había hecho, sino contra todo el sistema que permitía que personas poderosas jugaran con vidas como si fueran piezas de ajedrez. Mi madre biológica había muerto con el corazón roto, preguntando por mí. ¿Y todo por qué? ¿Por dinero? ¿Por poder? ¿Por miedo a un conflicto que nunca llegó a existir? ¿Cómo es él?, pregunté finalmente rompiendo el silencio. Khalid. Rashid me miró por el espejo retrovisor, frío, calculador. Todo lo que hace tiene un propósito, aunque ese propósito no siempre sea claro de inmediato. No es cruel por naturaleza, pero tampoco deja que las emociones interfieran con lo que considera necesario. Suena encantador, murmuré con sarcasmo. Fue él quien crió a Sabrina después de que su madre murió, continuó Rashid. Le dio la mejor educación, la mejor vida, pero siempre con condiciones, siempre con expectativas. Me entrenó como se entrena a un caballo de carreras, dijo Sabrina, su voz plana. Clases de etiqueta, idiomas,
política, economía, todo para convertirme en la esposa perfecta para alguien como tú, Rashid, para fortalecer alianzas, aumentar el poder de la familia. ¿Y nunca pensaste en rebelarte?, pregunté. ¿Rebelarme cómo? Era todo lo que conocía. Pensé que así era como funcionaban todas las familias. Se rió sin humor. Qué ingenua fui. La villa de Khalid apareció en el horizonte como un espejismo. Era más pequeña que el palacio de Rashid, pero igualmente impresionante, con sus paredes blancas relucientes y torres que se elevaban hacia el cielo azul intenso. Jardines perfectamente cuidados rodeaban la propiedad. Un oasis de verde en medio del desierto. Guardias nos detuvieron en la entrada. Rashid bajó la ventana y habló en árabe rápido. Vi cómo los guardias me miraban, luego a Sabrina, sus ojos ensanchándose al ver nuestro parecido idéntico. Uno de ellos habló urgentemente por un radio antes de abrirnos las puertas. «Ya sabe que estamos aquí», murmuró Sabrina. «Estará preparado». «Que lo esté», dije, sintiendo una valentía que no sabía que poseía. Quizás era el bebé o quizás era simplemente que ya no tenía nada que perder. Un sirviente nos recibió en la entrada y nos guió a través de pasillos decorados con un gusto exquisito, pero impersonal. Todo era perfecto, pero frío, sin vida, como un museo en lugar de un hogar. Khalid al-Mansuri nos esperaba en su estudio. Era un hombre de unos 60 años, con cabello completamente gris peinado hacia atrás, ojos oscuros e inteligentes, y una postura militar que hablaba de disciplina y control. Vestía una túnica blanca impecable y cuando nos vio entrar, su expresión no mostró sorpresa, solo una resignación cansada. «Sabrina», dijo, su voz profunda y cultivada, «y tú debes ser Laila». Sus ojos se movieron entre nosotras. «Extraordinario. Realmente extraordinario. Yasmín habría estado conmovida de verte». ¿Conmovida? La palabra salió de mi boca como veneno. ¿Crees que nuestra madre estaría conmovida? ¿La mujer que murió llorando por mí? ¿Por la hija que le robaste? No le robé nada, dijo Khalid calmadamente, señalando asientos que ninguna de nosotras ocupó. Tomé una decisión difícil para proteger a la familia. ¿Proteger? Sabrina dio un paso adelante, temblando de furia. ¿Llamas protección a destruir a tu propia hermana? ¿A separar a 2 bebés? Llamo protección a prevenir una guerra civil dentro de nuestra familia. Se sirvió un té con movimientos deliberadamente lentos, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Ustedes son jóvenes, no entienden cómo funcionan las grandes familias, las fortunas inmensas, el poder que viene con nuestro apellido. Entonces explícalo, demandé. Explica cómo justificas lo que hiciste. Khalid suspiró y finalmente se sentó, indicándonos de nuevo que hiciéramos lo mismo. Esta vez, Sabrina y yo nos sentamos juntas en un sofá, presentando un frente unido. Cuando Yasmín quedó embarazada, todos estaban felices, comenzó. Mi hermana había sufrido varios abortos espontáneos. Este embarazo parecía ser diferente, pero cuando los médicos descubrieron que eran gemelas, se detuvo, tomando un sorbo de té. Algunos miembros ancianos de la familia lo vieron como una bendición. Otros lo vieron como una maldición. ¿Una maldición?, repetí incrédulamente. Hay precedentes históricos en familias árabes poderosas. Gemelos idénticos que crecieron compitiendo por todo: atención, amor y eventualmente poder e influencia. En un caso particularmente famoso hace 2 siglos, 2 hermanos gemelos dividieron a la familia en una guerra que duró décadas y destruyó la fortuna familiar. Pero nosotras somos mujeres, señaló Sabrina. En tu preciosa tradición, las mujeres no heredan el mismo poder. Exactamente mi punto en ese momento, asintió Khalid. Argumenté que no había peligro real, pero los ancianos no estaban convencidos. Querían medidas más drásticas. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué tipo de medidas? Preferirían que una de las bebés simplemente desapareciera, un accidente durante el parto, una tragedia lamentable pero conveniente. Sus palabras eran clínicas, desprovistas de emoción, lo que las hacía aún más horripilantes. «Estás diciendo que querían matarme», susurré. Yo negocié una solución alternativa: adopción, una vida en Europa, lejos de las complicaciones familiares. Encontré a la pareja perfecta, educados, sin hijos, desesperados por ser padres. Les di recursos financieros para asegurar que tuvieras una buena vida. Nos miró como si esperara gratitud. «Te salvé, Laila». «¿Salvaste?». La voz de Sabrina se elevó. «Destrozaste a nuestra madre. La vi consumirse durante 3 años, llorando por una hija que le arrebataron. Yasmín era débil», dijo Khalid fríamente. Dejó que las emociones nublaran su juicio. Si hubiera sido más fuerte, habría entendido que el sacrificio de una era necesario para la supervivencia de la otra. Me levanté, incapaz de quedarme sentada ante semejante crueldad disfrazada de lógica. «No fuiste tú quien tuvo que hacer el sacrificio. Fuiste tú quien decidió
jugar a ser Dios con nuestras vidas. Alguien tenía que tomar decisiones difíciles, replicó, también poniéndose de pie. ¿Creen que disfruté separándolas? ¿Creen que no me costó ver a mi hermana sufrir? Pero a veces, el bien mayor requiere sacrificios personales. ¿Y qué hay de ahora?, intervino Rashid, hablando por primera vez. ¿Qué hay del hecho de que le pediste que encontrara a Laila? ¿Que me pediste que la sedujera? Khalid miró a Rashid con una expresión de decepción. Te pedí que la localizaras y evaluaras la situación, para determinar si representaba una amenaza para la familia. No te pedí que te enamoraras de ella, y ciertamente no te pedí que la embarazaras. ¿Una amenaza? Las palabras me golpearon. ¿Cómo podría ser yo una amenaza cuando ni siquiera sabía que existían? Porque las personas tienen una forma de descubrir la verdad eventualmente, y cuando lo hacen, tienden a querer lo que consideran que se les debe. Sus ojos se estrecharon, como por ejemplo una parte de la fortuna al-Mansuri, una fortuna que, por derecho de nacimiento, tanto tú como Sabrina podrían reclamar. No quiero tu maldito dinero, escupí. Tal vez no ahora, pero cuando ese bebé nazca, señaló mi vientre, cuando tengas un hijo que criar, cuando necesites recursos, ¿quién puede decir qué querrás entonces? Por eso querías que Rashid me controlara. La comprensión me golpeó como un puñetazo. Por eso orquestaste todo esto. Si yo estaba involucrada románticamente con el prometido de Sabrina, si había creado un escándalo, perdería cualquier derecho moral a reclamar mi herencia. Una sonrisa leve curvó los labios de Khalid. Eres más inteligente de lo que pensé. Sí, ese era parte del plan. Una Laila desacreditada, posiblemente embarazada y abandonada, sería fácil de manejar. Podríamos ofrecerte dinero para desaparecer y lo aceptarías agradecida. Pero no contaste con que realmente me enamorara de ella, dijo Rashid, y había algo peligroso en su voz. No contaste con que este bebé significara algo para mí. No, admitió Khalid. Eso fue inesperado y problemático. Problemático, repetí, sintiendo cómo las lágrimas de rabia amenazaban con desbordarse. Nuestras vidas son problemáticas para ti. Nuestros sentimientos son problemáticos. Nuestro bebé es problemático. Todo es un problema cuando amenaza el orden establecido, dijo simplemente. Sabrina se levantó también, parándose junto a mí. Renuncio. Khalid parpadeó. ¿Qué? Renuncio. Al compromiso, a la familia, a todo. No me casaré con Rashid. No seré parte de tus planes nunca más. Su voz era firme, sin vacilación. Laila es mi hermana, la única familia real que tengo. Y si tengo que elegir entre el dinero sucio de los al-Mansuri y ella, la elijo a ella. El rostro de Khalid se puso rojo. Sabrina, no sabes lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo. Por primera vez en mi vida, sé exactamente lo que estoy diciendo. Si haces esto, te desheredará. Te quitaré todo. Bien, nunca fue realmente mío de todas formas, ¿verdad? Solo era parte de tu juego de poder. Me giré hacia mi hermana, viendo la determinación en sus ojos, mis ojos, y sentí una oleada de amor y gratitud tan fuerte que me mareó. No tienes que hacer esto, le dije suavemente. Sí tengo que hacerlo, respondió tomando mi mano, porque a diferencia de él, yo elijo el amor sobre el poder. Elijo la familia real sobre la familia de sangre que nunca actuó como tal. Khalid nos miraba como si fuéramos extraterrestres. Son unas necias. Ambas. Están tirando todo por la ventana, ¿por qué? ¿Por sentimientos? Sí, dijimos al unísono, nuestras voces perfectamente sincronizadas. Y en ese momento, a pesar de todo el dolor, todo el engaño, toda la traición, sentí algo parecido a la esperanza, porque tenía una hermana, y ella me había elegido. Los días siguientes a nuestro enfrentamiento con Khalid fueron extrañamente pacíficos, como la calma antes de una tormenta devastadora. Sabrina se mudó a mis habitaciones en el palacio de Rashid y pasábamos las tardes conociéndonos, llenando 28 años de vacío con historias, risas y ocasionales lágrimas. Descubrí que compartíamos más que un rostro. Ambas mordíamos el labio inferior cuando estábamos concentradas. Ambas odiábamos el cilantro con una pasión irracional. Ambas teníamos la costumbre de despertar en medio de la noche con ideas que teníamos que anotar inmediatamente antes de olvidarlas. Era como encontrar piezas perdidas de mí misma que ni siquiera sabía que faltaban. ¿Crees que habríamos sido amigas si hubiéramos crecido juntas?, preguntó Sabrina una tarde mientras tomábamos té en la terraza. El sol del desierto comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. No lo sé,
admití. Tal vez habríamos sido rivales, tal vez nos habríamos odiado, o tal vez habríamos sido inseparables. Sonrió con tristeza. Supongo que nunca lo sabremos. Rashid nos daba espacio, pero lo veía observándonos de lejos, con una expresión que no podía descifrar. Arrepentimiento, miedo, culpa, probablemente todo eso y más. Pero la paz no podía durar. Ocurrió una noche, 2 semanas después de nuestra visita a Khalid. Estaba durmiendo cuando escuché voces elevadas en el pasillo. Me levanté, envolviéndome en una bata, y salí para investigar. Rashid estaba discutiendo acaloradamente con un grupo de hombres que no reconocí. Todos vestían túnicas formales y tenían ese aire de autoridad que había aprendido a asociar con poder político. No es negociable, decía uno de ellos, un hombre mayor con barba blanca. El consejo ha tomado su decisión. El consejo no tiene autoridad sobre mi vida personal, respondió Rashid, su voz tensa con furia contenida. Tu vida personal afecta al reino. Tus decisiones tienen consecuencias que van más allá de tus deseos personales. ¿Qué está pasando?, pregunté acercándome. Todos los hombres se giraron hacia mí. Sus expresiones variaban entre desaprobación y lástima. Rashid parecía derrotado. «Vuelve a tu habitación, Laila», dijo suavemente. «No, dime qué está pasando». El hombre de la barba blanca habló. «El Consejo de Ancianos ha dictaminado que el Sheikh Rashid debe proceder con su matrimonio con Sabrina al-Mansuri como estaba planeado. De inmediato, el mundo se inclinó bajo mis pies. ¿Qué? El escándalo de tu presencia ha llegado demasiado lejos», continuó implacablemente. «Hay rumores, especulaciones. Esto daña la reputación de ambas familias. El matrimonio restaurará el orden, pero Sabrina renunció al compromiso. Ella no quiere casarse con él. Lo que ella quiera es irrelevante. Hay contratos, acuerdos entre familias que deben ser honrados. Esto es medieval», protesté. «No pueden obligarlos a casarse». «Podemos y lo haremos», dijo otro de los hombres. «A menos que el Sheikh Rashid esté dispuesto a renunciar a su posición, a sus tierras, a todo lo que posee». «¿Es eso lo que quieres, Rashid? ¿Convertirte en un paria por una amante embarazada?» Las palabras fueron diseñadas para herir, y lo lograron. Vi cómo Rashid apretaba los puños, la tensión en su mandíbula. «Dense un mes», dijo finalmente. «Solo un mes más para encontrar una solución alternativa». «No hay solución alternativa», dijo el hombre de la barba blanca. «El matrimonio se llevará a cabo en 3 días. Ya hemos hecho los arreglos. Los invitados han sido convocados. Todo está preparado». «¿3 días?» Rashid explotó. «Esto es absurdo. Al menos denme tiempo. Tuviste años para cumplir con este compromiso». El tiempo se acabó. Se marcharon, dejando un silencio devastador a su paso. Rashid se quedó de pie en medio del pasillo, viéndose más perdido de lo que jamás lo había visto. «Rashid», susurré. «Lo siento», dijo sin mirarme. «Lo siento mucho, Laila. ¿Vas a hacerlo? ¿Vas a casarte con ella?» Finalmente me miró y había agonía en sus ojos. «Si no lo hago, lo perderé todo. No solo mi posición, sino la capacidad de protegerte a ti y al bebé. Si me convierto en un paria, no tendré recursos, no tendré poder, nos destruirían. Así que elegiste el poder sobre nosotros. Estoy eligiendo la supervivencia. ¿No lo entiendes? Sin mi posición, Khalid podría hacer lo que quisiera con ustedes. Podría separarte del bebé. Podría... ¿Y casado con mi hermana qué? ¿Qué cambia eso? Al menos tendré influencia. Al menos podré protegerlas de alguna manera». Quería gritarle que eran excusas. Quería decirle que si realmente me amara, encontraría otra forma. Pero una parte de mí, la parte que estaba aprendiendo cómo funcionaba realmente este mundo de poder y política, entendía que no era tan simple. Sabrina apareció entonces, envuelta en su propia bata, con el cabello despeinado por el sueño. Escuché voces. «¿Qué pasó?». Rashid se lo explicó, y con cada palabra vi cómo la expresión de mi hermana se endurecía. «No», dijo simplemente cuando terminó. «No me casaré contigo, Sabrina». Dije que no. «Pueden amenazar, pueden presionar, pero no pueden arrastrarme físicamente al altar». «Pueden», dijo Rashid sombríamente, «y lo harán. He visto lo que el consejo hace cuando alguien desafía sus dictámenes. No es bonito». «Entonces huiremos», dije de repente. «Las 3, esta noche. Podemos ir a España, a cualquier lugar donde no tengan poder sobre nosotras». «Laila, estás embarazada», señaló Sabrina. «¿Cómo vamos a huir? ¿Y vivir de qué? Yo nunca he trabajado un día en mi vida. No sé hacer nada útil. Aprenderemos, encontraremos la manera». Rashid sacudió la cabeza. «No llegarían ni a la frontera. Khalid tiene contactos en todas partes. Aeropuertos, puertos, fronteras terrestres. Las encontrarían antes de que pudieran siquiera comprar boletos». «¿Entonces qué?». La frustración hizo que mi voz se elevara. «¿Nos rendimos? ¿Aceptamos que hombres poderosos decidan nuestros destinos?». «Por ahora», dijo Rashid. Y había algo en su tono que me hizo
hizo prestar atención. Por ahora, sí, pero eso no significa que sea para siempre. ¿Qué estás planeando?, preguntó Sabrina, entornando los ojos. Algo que puede funcionar o destruirnos a todos. Pero necesito que confíen en mí. Solo un poco más. Quería confiar en él, pero me había mentido tantas veces que ya no sabía qué era real y qué era otra manipulación. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla surrealista. El palacio se transformó en un caos de preparativos para la boda. Flores llegaban por cientos, decoradores transformaban los salones, músicos ensayaban, cocineros preparaban festines, y yo estaba atrapada en mis habitaciones, observando cómo el hombre que supuestamente me amaba se preparaba para casarse con mi hermana gemela. Sabrina pasaba el tiempo conmigo, ambas prisioneras en este palacio dorado. Hablábamos de escapar, de alternativas imposibles, pero cada plan tenía huecos que no podíamos llenar. Podría arruinar la ceremonia, sugirió Sabrina la noche antes de la boda. Decir que no frente a todos, crear un escándalo tan grande que el consejo no tenga opción más que cancelar todo. ¿Y entonces qué? Te castigarían, tal vez a ambas. Al menos no estaría atada a un hombre que ama a mi hermana. ¿Cómo lo soportas?, pregunté. ¿Cómo puedes estar tan calmada cuando mañana te casarás con él? No estoy calmada, admitió. Por dentro estoy gritando, pero aprendí hace mucho tiempo a no mostrar lo que siento. Es una habilidad de supervivencia en familias como la nuestra. Esa noche, ninguna de las dos pudo dormir. Nos acostamos juntas en mi cama, como probablemente habíamos hecho cuando éramos bebés antes de que nos separaran. Y aunque no lo dijimos en voz alta, ambas sabíamos que después de mañana todo cambiaría de nuevo. Solo que esta vez podría ser para siempre. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y cruel. Desde mi ventana podía ver los jardines transformados en un escenario de cuento de hadas. Arcos cubiertos de flores blancas, mesas decoradas con manteles de seda, pétalos esparcidos creando caminos perfectos. Era hermoso de una manera que hacía que mi corazón se rompiera aún más. Sabrina estaba en sus antiguas habitaciones, siendo preparada por un ejército de estilistas y ayudantes. Yo me había negado a estar presente. No podía soportar verla vestirse para casarse con el hombre que había dicho amarme, el padre de mi hijo no nacido. Amira me trajo el desayuno, pero apenas pude probarlo. Las náuseas del embarazo se habían intensificado con el estrés y todo me sabía a ceniza. «Debes comer algo», insistió gentilmente, sentándose en el borde de mi cama. «Por el bebé». «El bebé», repetí amargamente. «El bebé que nunca conocerá a su padre de verdad, que crecerá en las sombras mientras la esposa legítima de Rashid tiene sus propios hijos». «Laila». Amira vaciló, luego cerró la puerta de mi habitación y bajó la voz. «Hay algo que necesitas saber». Algo en su tono me hizo prestar atención. ¿Qué? He trabajado en este palacio durante 15 años. He visto muchas cosas. He escuchado muchas conversaciones que no debería haber escuchado. Sus ojos se movieron nerviosamente hacia la puerta. Los sirvientes somos invisibles para la gente poderosa. Hablan frente a nosotros como si no existiéramos. Y a veces escuchamos cosas importantes. ¿Qué escuchaste, Amira? Anoche, después de que te dormiste, el Sheikh Rashid tuvo una reunión secreta. No con el consejo, sino con alguien más. Una mujer. Mi estómago se retorció. ¿Qué mujer? No pude ver su rostro claramente. Estaba cubierta, pero escuché parte de su conversación. Amira se inclinó más cerca. Rashid le estaba dando documentos, papeles legales y dinero. Mucho dinero. ¿Para qué? No estoy segura, pero escuché algo sobre después de la ceremonia y asegurarse de que ambas estén a salvo. ¿Ambas? ¿Sabrina y yo? ¿Qué estaba planeando Rashid? Hay más, continuó Amira. Esta mañana, muy temprano, vi a esa misma mujer reuniéndose con algunos de los guardias. Les estaba dando instrucciones, y uno de esos guardias es primo mío. Le pregunté qué estaba pasando, y dijo que había un plan, que algo iba a suceder durante la ceremonia, algo que cambiaría todo. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y miedo. Laila, creo que Rashid está planeando algo grande. Antes de que pudiera responder, alguien tocó bruscamente a la puerta. Amira se levantó rápidamente, alisando su uniforme, volviendo a su papel de sirvienta obediente. Abrió la puerta y, para mi sorpresa, era Sabrina. Pero no la Sabrina perfectamente arreglada que esperaba ver. Su cabello estaba a medio peinar, el maquillaje apenas comenzado, y llevaba una bata simple en lugar del elaborado vestido de novia. «Necesito hablar con Laila, a solas», dijo, su voz tensa. Amira me miró y asentí. Salió discretamente, cerrando la puerta tras ella. «¿Qué pasó?», pregunté poniéndome de pie. «¿Por qué no estás lista?». «Porque no puedo hacerlo». Sabrina se dejó caer en la silla junto a mi cama, enterrando su rostro en sus manos. Pensé que podría fingir, sonreír, decir los votos, pero no puedo, Laila.
No puedo casarme con un hombre que te ama a ti, Sabrina, y no es solo por ti. Levantó la mirada, sus ojos, mis ojos, brillantes con lágrimas sin derramar. Es por mí también. Toda mi vida he hecho lo que me dijeron. Me comporté como me enseñaron. Fui la nieta perfecta, la sobrina obediente, la prometida ideal. Pero ¿sabes qué? Nunca fui yo. Ni una sola vez en 28 años he hecho algo solo porque yo quería hacerlo. Me senté junto a ella, tomando su mano. ¿Qué quieres hacer? Quiero huir, lejos de aquí, lejos de Khalid, lejos de todo esto. Apretó mi mano. Contigo, quiero conocer a mi hermana. Quiero verte ser madre. Quiero construir una vida que sea nuestra, no una vida que nos fue impuesta. Rashid dijo que Khalid tiene contactos en todas partes, que nunca escaparíamos. Entonces, moriremos intentándolo, dijo con una determinación feroz, porque morir libre es mejor que vivir en esta jaula dorada. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era Rashid, vestido impecablemente con su túnica ceremonial blanca y dorada. Se detuvo al vernos juntas, idénticas en expresión y postura. Sabrina, deberías estar preparándote, dijo, pero no había reproche en su voz, solo cansancio. No voy a casarme contigo, dijo mi hermana firmemente. ¿Lo sé? Su respuesta nos sorprendió a ambas. Lo supe desde el momento en que el consejo dictaminó esto. Supe que no podrías hacerlo, que ninguna de ustedes lo permitiría. Entonces, ¿por qué seguir con todo esto? Pregunté. ¿Por qué el circo? Porque necesitaba tiempo y necesitaba que todos creyeran que estaba obedeciendo. Se acercó, bajando la voz, aunque estábamos solos. Hay un auto esperando en la entrada de servicio, documentos falsos para ambas, dinero suficiente para establecerse donde quieran y contactos en España que les ayudarán a desaparecer. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría escucharse en todo el palacio. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que escapen, ahora, antes de que la ceremonia comience, antes de que sea demasiado tarde. ¿Y tú? Preguntó Sabrina. ¿Qué pasará contigo cuando descubran que nos ayudaste? Enfrentaré las consecuencias, pero al menos ustedes estarán a salvo. Nos miró a ambas y había una paz extraña en su expresión. He pasado mi vida entera haciendo lo que se esperaba de mí, cumpliendo deberes, honrando tradiciones, pero ustedes me enseñaron que algunas cosas son más importantes que el deber. El amor, susurré, el amor, asintió, y la libertad, y la capacidad de elegir tu propio destino. Sabrina se levantó. ¿Y si nos negamos? ¿Y si decidimos quedarnos y luchar? Entonces perderán. El consejo es demasiado poderoso. Khalid es demasiado implacable. Eventualmente los separarán. Tal vez quiten al bebé cuando nazca. Tal vez envíen a Laila de vuelta a España sin recursos. Rashid sacudió la cabeza. Esta es su única oportunidad de tener algo parecido a una vida normal. Miré a mi hermana. Ella me miró de vuelta, y en ese momento de conexión silenciosa que solo las gemelas pueden compartir, supimos que teníamos que hacerlo. Está bien, dije, nos iremos. Algo se rompió en el rostro de Rashid. Gracias, susurró. Gracias por dejarte amar, aunque fuera brevemente. Gracias por este bebé, y gracias por mostrarme que hay más en la vida que el poder. Se acercó y puso su mano sobre mi vientre, donde nuestro hijo crecía. Cuídalo, cuídense mutuamente. ¿Alguna vez lo volveré a ver? Las lágrimas finalmente se desbordaron. ¿Alguna vez conocerás a tu hijo? No lo sé, pero sé esto, donde sea que estén, mi corazón estará con ustedes. Nos besó entonces, un beso que sabía a despedida y esperanza perdida. Luego, se apartó antes de que pudiera aferrarme a él. Amira las llevará por el pasaje de servicio. Tienen 20 minutos antes de que alguien note su ausencia. Vayan, ahora. Sabrina ya estaba en movimiento, recogiendo lo esencial. Yo me quedé un momento más, memorizando el rostro de Rashid, guardando este último momento para todas las noches solitarias que vendrían. Te amé, dije. A pesar de todo, te amé. Lo sé, respondió, y ese es el único consuelo que me llevaré al infierno que viene. Amira apareció en la puerta. Urgente, tenemos que irnos, ahora. Con una última mirada a Rashid, a la vida que nunca tendríamos, seguía a mi hermana hacia la libertad y rezaba para que fuera suficiente. Salir del palacio no fue una huida dramática bajo disparos ni una persecución cinematográfica. Fue algo mucho más silencioso y de algún modo más cruel. Salimos por la puerta de servicio, con ropa sencilla, pañuelos cubriendo nuestro cabello y rostros ligeramente maquillados para cambiar pequeños rasgos. Parecíamos dos mujeres más del personal saliendo a hacer compras. Amira caminaba delante de nosotras con paso seguro, saludando a los guardias por su nombre, bromeando como si fuera un día cualquiera. Ninguno sospechó nada. Para ellos éramos invisibles. Recuerden, susurró mientras nos acercábamos a la salida trasera del complejo, donde un auto oscuro
futuro nos esperaba con el motor en marcha. No miren atrás. Los que miran atrás tropiezan. Quise abrazarla, decirle cuánto significaba para mí, pero cualquier gesto inusual podría levantar sospechas. Así que solo dije, gracias. Ella sonrió sin mirarme. Solo estoy pagando una vieja deuda. ¿Deuda?, preguntó Sabrina en voz baja. El sheik una vez salvó a mi hermano de ir a la cárcel por algo que no cometió. Hizo desaparecer las acusaciones. Desde entonces, supe que algún día tendría que devolverle el favor. Creo que esto lo cubre. Nos subimos al auto y el conductor, un hombre de mediana edad con ojos cansados, arrancó sin decir palabra. Solo cuando las paredes del palacio desaparecieron del espejo retrovisor, me permití respirar. ¿A dónde vamos?, pregunté. Al aeropuerto privado, respondió el conductor. El sheik ha reservado un vuelo a Estambul. Desde allí, tomarán un vuelo comercial a Madrid. Los documentos que tienen funcionarán mejor en Europa que aquí. Miré el sobre que Rashid me había dado. Pasaportes falsos, billetes de avión, dinero en efectivo. Todo lo que necesitábamos para empezar de nuevo. Esto es real, susurró Sabrina. Realmente nos estamos yendo. Sí, respondí, aunque una parte de mí aún esperaba que alguien detuviera el auto, que los guardias nos bajaran a la fuerza, que Rashid apareciera y dijera que había cambiado de opinión, que había decidido luchar por nosotros. Pero nada de eso ocurrió. El aeropuerto privado era discreto, casi desierto. Pasamos por seguridad sin problemas. Al parecer, la influencia de Rashid aún se extendía hasta aquí. Una azafata nos recibió con una sonrisa profesional, sin mostrar curiosidad por nuestras identidades. Vuelo a Estambul, señoras. Despegamos en 15 minutos. Cuando el avión se elevó, dejando atrás la ciudad, el desierto, el palacio donde todo había comenzado, sentí algo romperse dentro de mí, una vida entera cerrándose como una puerta pesada. Sabrina tomó mi mano. Lo logramos. Parte de mí no quería lograrlo, admití. Parte de mí quería que él viniera corriendo al avión, que me detuviera, que dijera que había encontrado otra forma. Esa parte de ti todavía lo ama, dijo suavemente. Y está bien, el amor no desaparece solo porque la lógica diga que debería. Miré por la ventana, viendo cómo las nubes nos envolvían. ¿Crees que hizo esto solo por culpa? ¿Por compensar lo que hizo al principio? ¿O realmente lo hizo por amor? Sabrina terminó la frase por mí. Creo que sí. A su manera rota, condicionada por el poder y las expectativas, pero sí. No conozco a muchos hombres en nuestro mundo que arriesgarían su posición por ayudar a dos mujeres a escapar. Recordé las noches en el palacio, las conversaciones bajo las estrellas, la forma en que me había mirado cuando puse su mano sobre mi vientre. No, nada de eso había sido actuación. Él sabía que perdería todo, dije, y aún así nos dejó ir. Entonces no lo perdiste por completo, dijo Sabrina. Tal vez no lo tienes como pareja, pero tienes la prueba de que en el momento decisivo eligió hacer lo correcto. Las palabras me consolaron más de lo que quería admitir, porque el dolor de su ausencia convivía con un extraño orgullo por la decisión que había tomado. El vuelo fue largo, pero relativamente tranquilo. Mi cuerpo resentía el viaje, dolores en las piernas, espalda tensa, fatiga profunda, pero cada vez que el miedo asomaba, pensaba en el bebé, en que todo esto era por él, por darle una vida lejos de intrigas y manipulaciones. En Estambul nos mezclamos entre la multitud anónima del aeropuerto comercial. Por primera vez, ser una cara repetida fue una ventaja. Nadie prestaba atención a dos mujeres con rasgos similares en una ciudad llena de turistas. Nuestro vuelo a Madrid salió al anochecer. Mientras el avión cruzaba el Mediterráneo, Sabrina apoyó la cabeza en mi hombro, medio dormida. ¿Tienes miedo?, le pregunté. Mucho, murmuró. No sé hacer nada. No sé cómo pagar cuentas, cómo buscar trabajo, cómo vivir sin que alguien me diga cada paso. Aprenderás, dije, más segura de lo que me sentía. Aprenderemos juntas. ¿Y tú?, giró un poco el rostro. ¿De qué tienes miedo?, pensé en ello. De muchas cosas. De criar a este bebé sola, de no encontrar trabajo, de que un día llamen a la puerta y sea alguien de nuestra familia, viniendo a buscarnos. Entonces también necesitamos aprender a no vivir gobernadas por el miedo, dijo con voz soñolienta. Si no, habremos huido para nada. Cuando aterrizamos en Madrid, mi corazón se apretó. Esta era mi ciudad, mi hogar, pero también era un lugar lleno de fantasmas. Mi madre adoptiva, mi exnovio, mi vieja vida pequeña y predecible. ¿Tienes a dónde ir?, preguntó Sabrina mientras esperábamos nuestras maletas. Conozco a alguien que alquila habitaciones baratas a estudiantes y extranjeros, respondí. Tal vez pueda ayudarnos unos meses hasta que encontremos algo mejor. ¿Extranjera?, sonrió levemente. Por primera vez en mi vida, lo soy. Nos instalamos en una habitación pequeña, con 2 camas individuales, paredes descascaradas y una ventana que daba a un patio interior ruidoso. No era un palacio, pero era nuestro. Las primeras semanas fueron un caos silencioso.
maravilloso. Teníamos dinero, sí, pero sabíamos que se acabaría eventualmente, así que no podíamos despilfarrar. Sabrina aprendió a usar el metro, a hacer compras en el supermercado, a cocinar platos simples sin quemarlos. ¿Así que hay que pagar por el agua también?, preguntó una noche, indignada, sosteniendo la factura de servicios. ¿No es un derecho básico? Bienvenida a la vida real, le dije, riendo por primera vez en días. Yo conseguí un trabajo temporal como recepcionista en un pequeño hostal gracias a un contacto antiguo. Sabrina encontró trabajo a medio tiempo en una cafetería donde su encanto natural, aunque algo torpe al principio, empezó a ganar clientes habituales. A veces, por la noche, cuando el cansancio me vencía, el trauma asomaba. Pesadillas con pasillos de mármol, con Khalid arrancando a mi bebé de mis brazos, con Rashid casándose con una versión distorsionada de Sabrina mientras yo observaba impotente. Me despertaba sudando, con la mano en el vientre, asegurándome de que el bebé seguía ahí. En una de esas noches, me encontré sentada en la cocina diminuta, bebiendo un vaso de leche tibia. Sabrina se unió poco después, con el cabello revuelto y los ojos somnolientos. Pesadilla, dije como explicación. Asumo que de nuestra encantadora familia. Asumes bien. Nos quedamos en silencio un momento, hasta que Sabrina preguntó algo que había estado flotando en el aire desde que llegamos. ¿Alguna vez lo perdonarás? A Rashid. Pensé en ello, en el principio, en las mentiras, en la manipulación, en el final, en el riesgo, en el sacrificio. No del todo, respondí honestamente. Hay cosas que hizo que nunca dejarán de doler, pero tampoco puedo ignorar lo que hizo al final. Creo que aprenderé a vivir con ambas versiones de él dentro de mi memoria. ¿Y si algún día aparece en la puerta?, insistió. ¿Qué harías? Miré mi vientre, ya redondeado, y sentí al bebé moverse por primera vez, un pequeño aleteo como de mariposa. Las lágrimas llenaron mis ojos. No lo sé, admití. Supongo que dependería de si viene como el sheik o como el hombre que me ayudó a escapar. ¿Y si viene como el padre?, susurró. Entonces tendrá que demostrar que merece ese título. Sabrina se levantó y se colocó detrás de mí, rodeando mi vientre con sus brazos. No estás sola, ¿recuerdas? Este bebé no tiene solo una madre. Tiene dos, y puede que no tengamos palacios ni poder, pero tenemos algo que nadie puede arrebatarnos ahora, la elección de quién entra en nuestra vida. Apoyé mis manos sobre las suyas. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí algo parecido a paz. Porque aunque la sombra de Rashid y de nuestra familia seguía presente, esta nueva vida en Madrid, por precaria que fuera, era nuestra, y apenas comenzaba. Los meses siguientes en Madrid se convirtieron en una rutina frágil pero nuestra. Mi vientre crecía visiblemente, atrayendo miradas curiosas en el metro y sonrisas de extraños que asumían que Sabrina era mi hermana mayor, no mi gemela. Ella se adaptaba con una gracia sorprendente. Dominaba el español, con un acento que hacía reír a los clientes de la cafetería, donde ahora trabajaba turnos dobles para ahorrar para el bebé. Pero la paz era superficial. Las pesadillas persistían, y con ellas un resentimiento que crecía como una maleza. Khalid no había desaparecido de nuestras vidas. Enviaba correos anónimos a través de intermediarios, ofertas de dinero por el bien del niño, que ignorábamos. Cada uno era un recordatorio de que nuestra libertad era prestada, no ganada. Una noche de noviembre, mientras doblábamos ropa de bebé en nuestra diminuta sala, Sabrina rompió el silencio. ¿Alguna vez piensas en vengarte? Me detuve, sosteniendo un diminuto suéter azul. ¿Qué quieres decir? De ellos, de Khalid por separarnos, de Rashid por empezar todo con mentiras. No digo violencia, pero ¿hacerles pagar de alguna forma? ¿Exponerlos? La idea me tentó. Imaginé filtrar los documentos del archivo familiar a la prensa, revelar las maquinaciones de los Al-Mansuri, destruir su reputación impecable. Pero el riesgo era enorme. Demandas, persecución, peligro para el bebé. Lo he pensado, admití. Pero, ¿y si nos encuentran? ¿Y si usan eso para quitarnos al niño? Sabrina asintió, pero sus ojos brillaban con una determinación que reconocía como mía. Tal vez no tengamos que exponerlos directamente. Tal vez podamos negociar. ¿Negociar con quién? Rashid. Él aún tiene poder, y si quiere conocer a su hijo, tendrá que darnos garantías. Mi corazón se aceleró. No había tenido noticias directas de él desde la huida, solo rumores a través de Amira, quien nos enviaba mensajes codificados ocasionales. El palacio está tranquilo. Él pregunta por ti, pero ¿contactarlo? Eso era cruzar una línea peligrosa. Al día siguiente, mientras hacía una ecografía rutinaria, el bebé era sano, un varón inquieto que pateaba como si ya supiera pelear. Mi teléfono vibró con un número desconocido, un mensaje simple. Sé que estás en Madrid, permíteme ayudar. R. El pulso se me
disparó. ¿Cómo supo? Sabrina lo leyó por encima de mi hombro, porque nunca dejó de buscarte y porque parte de ti quería que te encontrara. Esa noche, respondí, no necesitamos tu dinero, solo déjanos en paz. Su respuesta llegó inmediata. No es dinero, es protección. Khalid está planeando algo. Quiere al niño. El miedo me heló. ¿Qué clase de algo? Llamé a Amira usando el teléfono desechable que nos había dado. Su voz sonó tensa, susurrada. Khalid envió investigadores. Han descubierto dónde están. No actuarán de inmediato. El escándalo sería malo. Pero están preparando papeles legales. Custodia, herencia disputada. Dicen que el niño es al-Mansuri por sangre, que debe criarse en Dubái. Y Rashid está luchando contra ellos en los tribunales. Casado con Sabrina o no, el consejo lo presiona para que traiga al niño. Pero Khalid juega sucio, tiene aliados en España. Colgué temblando. La venganza que Sabrina mencionaba ya no era abstracta, era supervivencia. Decidimos dos caminos: huir de nuevo, más lejos, quizás Portugal o incluso América Latina, o enfrentar el problema de frente. Si huimos, dije, pasaremos el resto de nuestras vidas mirando por encima del hombro. El niño crecerá paranoico. Si enfrentamos, contraargumentó Sabrina, podemos perderlo todo. Pero una idea se formó, nacida del dolor compartido. Contactamos a un abogado de inmigración especializado en casos de alto perfil, pagado con parte del dinero de Rashid. Le mostramos copias digitales de los documentos del archivo, las que habíamos fotografiado antes de huir. Esto es oro, dijo el abogado, un hombre curtido con ojos astutos. Pruebas de adopción ilegal, manipulación familiar, conspiración. Si lo filtramos estratégicamente, no a la prensa amarilla, sino a medios serios con enfoque en derechos humanos y adopciones forzadas, podemos voltear la opinión pública contra los al-Mansuri. ¿Y el riesgo para el niño?, pregunté. Usaremos identidades protegidas. Tú serás la madre anónima. El enfoque estará en Khalid, no en ti. Sabrina dudó. Rashid podría salir herido. Ese es el precio, dije, sintiendo la decisión solidificarse. Entre huir eternamente y vengarnos, elijo que paguen por lo que hicieron. La filtración ocurrió 2 semanas después. Un artículo en El País titulado El secreto de los al-Mansuri, gemelas separadas por poder, explotó en redes, seguido por reportajes en BBC Arabic, Al Jazeera, las fotos borrosas de nuestra madre con nosotras bebés, los documentos sellados, las cartas confesionales. Todo salió a la luz. Khalid lo negó todo al principio, pero las pruebas eran irrefutables. Su reputación se derrumbó, aliados se distanciaron, negocios se cancelaron. Recibí un correo furioso de un remitente anónimo, seguramente él. Arruinasteis todo, el niño pagará. Pero también llegó uno de Rashid. Estoy orgulloso de ti, Khalid está acorralado. Venid a casa, protegeré lo que es mío. Casa, la palabra dolía y tentaba. ¿Regresar significaba perdón o solo un nuevo capítulo de control? Sabrina y yo nos sentamos bajo las luces tenues de nuestro apartamento, el bebé pateando entre nosotras. ¿Huir o venganza?, dijo ella. Pensé que eran opuestos, pero quizás sean lo mismo. Elegir nuestra libertad. Elegimos esperar. No huir, no regresar inmediatamente. Dejar que la tormenta mediática hiciera su trabajo, porque por primera vez teníamos el poder de decidir el próximo paso. Y eso, más que cualquier palacio o fortuna, era la verdadera victoria. Estaba en la 8ª semana de embarazo cuando el timbre sonó esa tarde de lluvia en Madrid. Sabrina estaba en su turno de la cafetería y yo acababa de preparar té cuando abrí la puerta, esperando al repartidor con los pañales que había pedido en línea. Allí estaba ella, Sabrina, mi sombra, mi reflejo vivo, no la versión dulce y aliada que había conocido en el palacio. Esta era la otra Sabrina, fría, calculadora, con un vestido negro que parecía absorber la luz del pasillo y joyas pesadas que gritaban poder. Sus ojos, mis ojos, me miraban con una mezcla de odio y fascinación que me dejó paralizada. ¿Esperabas a alguien más? Su voz era idéntica a la mía, pero con un filo metálico que no reconocía. ¿Qué haces aquí?, logré decir, aunque mi mano se aferró instintivamente a la puerta, lista para cerrarla. No seas dramática, Laila. Entró sin invitación, pasando rozándome como si fuéramos enemigas en un duelo silencioso. Tenemos que hablar sobre el niño, sobre todo. Cerré la puerta, sintiendo el corazón martillando en mis oídos. Era como mirarme en un espejo distorsionado, la misma postura arrogante que yo tenía cuando estaba enojada, el mismo gesto de inclinar la cabeza al hablar, pero donde yo sentía empatía, ella exudaba superioridad. Si vienes de parte de Khalid, puedes irte, dije, cruzando los brazos sobre mi vientre hinchado. No hay nada que negociar. Se rió, un sonido que era mi risa pero torcida. Khalid es un idiota. Cree que puede controlar todo con dinero y amenazas. Yo soy más inteligente.
Caminó por mi sala diminuta, tocando los muebles con desdén. Mira esto. ¿Esta es la vida que elegiste? ¿Por qué? ¿Orgullo? ¿Venganza? Esta es la vida que construí, respondí, la rabia creciendo, libre de mentiras, libre de hombres que nos usan como peones. Sus ojos se clavaron en mi vientre. Ese niño es mío también, de alguna forma. Lleva nuestra sangre, la sangre al-Mansuri. ¿De verdad crees que puedes criarlo en esta miseria? No es tuyo, escupí, y no es de nadie más que mío. Tú perdiste cualquier derecho cuando elegiste quedarte con ellos. Elegí, se giró bruscamente, y por un segundo vi dolor real en su rostro. Rashid me obligó a quedarme. El consejo. Khalid, ¿crees que quería esto? ¿Ser la esposa trofeo de un hombre que te extraña cada noche? La mención de Rashid me dolió más de lo que esperaba. ¿Él te envía? No. Su sonrisa fue cruel. Pero sé que te escribe, sé que sueña contigo y con ese niño. ¿Crees que puedes borrarlo de su vida? ¿De la nuestra? Me acerqué, nuestras caras a centímetros. Era desconcertante. Oler mi propio perfume en ella, ver mis gestos reflejados pero invertidos. Como si el universo me obligara a confrontar la versión de mí que podría haber sido sin amor, sin escape. ¿Qué quieres, Sabrina? ¿El bebé? ¿Vengarte por existir yo? Quiero lo que siempre he querido. Su voz bajó a un susurro venenoso. Ser especial, única. Tú me lo quitaste. Apareciste con mi cara, mi vida, y tomaste al único hombre que pensé que era mío. Y ahora tienes su hijo. Él nunca fue tuyo, dije, sintiendo lágrimas de furia. Era un arreglo, un trato. Yo lo amé de verdad. ¿Amor? Su risa fue amarga. Tú fuiste su capricho, su error. Yo soy su realidad, su esposa legal. Y ese niño será mío, porque puedo dárselo lo que tú no. Poder, protección, un nombre. Extendió la mano hacia mi vientre y algo en mí se rompió. La empujé lejos, fuerte. No lo toques. Tropezó hacia atrás, chocando contra la mesa. Por un momento, vi sorpresa en sus ojos, mis ojos, luego furia pura. Eres igual que yo, violenta, egoísta, siempre tomando lo que es mío. No soy como tú, grité, las palabras saliendo como un torrente. Tú elegiste el odio, elegiste quedarte en esa jaula porque te da poder ilusorio. Yo elegí la libertad, aunque duela. Elegí amar, aunque me destrozara. Se recompuso, alisando su vestido con manos temblorosas. Ese niño merece más que tu pobreza moral. Vendré por él, legalmente, emocionalmente. Rashid me ayudará. Somos marido y mujer. ¿Marido y mujer? La puerta se abrió de golpe. Sabrina, mi Sabrina, la verdadera hermana, entró empapada por la lluvia, con bolsas de supermercado cayendo de sus manos. Sus ojos se abrieron al vernos a las dos. Dios mío. La otra Sabrina se giró y por primera vez vi miedo en su rostro. 3 versiones idénticas en una habitación pequeña. Yo, la hermana leal y la impostora. ¿Qué es esto?, murmuró la visitante, retrocediendo. Esto no es posible. Lo es, dije, poniéndome al lado de mi hermana. Somos 3 caras de la misma moneda rota, pero solo 2 elegimos sanar. Mi Sabrina, la buena, dio un paso adelante. Vete, no perteneces aquí, nunca lo hiciste. La otra Sabrina nos miró, el espejo triple rompiéndose en su mente. Vi el momento exacto en que la realidad la golpeó. No era única, no era especial, solo era una más en una línea de traiciones. Esto no termina aquí, susurró, pero su voz temblaba. Salió corriendo bajo la lluvia, dejando solo el eco de sus tacones. Mi hermana y yo nos abrazamos, temblando. Era ella, susurró. ¿Cómo llegó hasta aquí? Rashid debe haberle dado la dirección, dije, el dolor regresando. O peor, vino sola. Pero en ese enfrentamiento, algo cambió. Ver mi sombra oscura me mostró lo lejos que había llegado. Ya no era la mujer ingenua del mercado, era madre, superviviente, dueña de mi destino. Aún viene por el bebé, advirtió mi hermana. Que venga, respondí, sintiendo al niño patear fuerte. Esta vez estaremos listas. A la visita de la otra Sabrina dejó un silencio pesado en nuestro apartamento. Pero 3 días después llegó el verdadero giro. Un sobre grueso entregado por mensajero anónimo, con el sello de los Al-Mansuri roto. Dentro había documentos amarillentos, un reproductor USB y una nota escrita a mano. La verdad completa, de tu madre, K. Sabrina y yo nos sentamos en la cocina, con el bebé pateando inquieto en mi vientre, como si supiera que algo monumental estaba por revelarse. El primer documento era un testamento privado de Yasmín Al-Mansuri, fechado días antes de su muerte. Escucha esto, dijo Sabrina, leyendo en voz alta con voz temblorosa. Mis queridas hijas, Sabrina y Laila, si estás leyendo esto, significa que mi hermano Khalid falló en mantener el secreto. Nunca debieron ser separadas. No fue por política familiar como él les dirá.
fue por mí, por un pecado que cometí hace 29 años. Mis manos se enfriaron. ¿Qué pecado? Sabrina continuó, su rostro palideciendo con cada línea. Estaba embarazada antes de casarme, no de mi prometido, sino de un hombre prohibido, un español que conocí durante un viaje a Europa. Mi familia lo descubrió y me obligó a casarme con un pariente para encubrir el escándalo. Pero el embarazo gemelar complicó todo. Khalid vio la oportunidad, separarlas, darte a ti, Laila, a España con tu padre biológico disfrazado de adopción. Así salvaba mi honor y controlaba la herencia. ¿Padre biológico? Repetí, el mundo girando. Nuestro padre español era el amante, pero el golpe mayor vino del USB. Lo conectamos a mi laptop vieja y allí estaba, un video granulado de Yasmín, demacrada por el cáncer, hablando directamente a la cámara. Sabrina, mi luz paciente, Laila, mi noche perdida. Khalid mintió sobre todo. No la separó por poder familiar, la separó porque tú, Laila, no eras hija de mi esposo legal, eras prueba viviente de mi amor prohibido. Él te envió con tu padre real, Javier Martínez, el profesor español. Él te crió como hija, porque Yasmín se lo suplicó antes de morir. Pero Khalid controlaba los hilos, te vigilaba desde lejos, asegurándose de que nunca reclamases nada. Las lágrimas corrían por mi rostro. Mi padre español, el hombre cariñoso que me enseñó historia y me llevó a museos, ¿era mi padre biológico? ¿Y mi madre adoptiva, sabía? Hay más, susurró Sabrina, reproduciendo un audio adjunto. Era Khalid, en una llamada grabada secretamente. No puedo dejar que Laila regrese. Si lo hace, todos sabrán que no soy el padre santo que pretendo. Yasmín me obligó a encubrir su affair, pero si las gemelas se reúnen, el ADN lo revelará todo. Rashid fue mi peón. Búscala, distráela, manténla lejos. La traición era total. Khalid no solo nos separó por ambición, lo hizo para ocultar su complicidad en el escándalo de Yasmín. ¿Y Rashid sabía parte de esto? ¿O era solo otro títere? Esto explica por qué la otra Sabrina vino, dijo mi hermana, con voz quebrada. Khalid la envió para asustarnos, para que huyéramos más lejos, pero ahora tiene miedo. Sabe que tenemos esto. Llamé al abogado inmediatamente. Esto cambia todo. Pruebas de fraude, encubrimiento, manipulación de ADN familiar. Podemos demandar no solo custodia, sino destrucción total de su imperio. Pero el verdadero shock llegó esa noche. Mi teléfono sonó, un número de Dubái. Contesté, temblando. Laila, la voz de Rashid, cansada, derrotada. Vi los documentos, lo siento. Sabía partes, rumores sobre Yasmín, pero Khalid me mintió sobre el resto. Nunca imaginé. ¿Por qué no me lo dijiste? Grité, el dolor fresco. Todo este tiempo, mi padre real estaba vivo, a kilómetros de distancia. Javier Martínez había muerto hace 2 años, según los papeles. Murió pensando que yo lo odiaba por mentiras sobre mi origen. Otro velo arrancado. Rashid suspiró. Khalid me amenazó, pero ahora puedo ayudarte a terminarlo. Tengo aliados en el consejo. Con esto lo derribamos. ¿Y tú? ¿Qué ganas? Redención y quizás verte de nuevo con nuestro hijo. Colgué, dividida entre odio y anhelo. Sabrina me abrazó mientras sollozaba. Esa era la verdad que nadie esperaba, dijo. No solo gemelas separadas, sino un linaje construido sobre mentiras que se desmoronaba. Esa noche, con el bebé moviéndose como un recordatorio de vida nueva, supe que el final se acercaba. No con venganza ciega, sino con justicia, porque la verdad, por destructiva que fuera, nos hacía libres por fin. 9 meses después del enfrentamiento con mi sombra, nació mi hijo bajo un cielo madrileño gris de invierno. Lo llamé Javier, por el padre que nunca supe que era mío hasta que fue demasiado tarde. Sus ojos eran oscuros como los de Rashid, pero su sonrisa era pura luz, sin sombras de palacios o traiciones. La filtración total de los documentos de Yasmín destruyó a Khalid. Los medios internacionales lo llamaron el escándalo de las gemelas Al-Mansuri. Adopción ilegal, encubrimiento de infidelidad, manipulación de herencias por décadas. Perdió aliados, fortunas se evaporaron en demandas y terminó confinado en su villa, un rey sin reino. La otra Sabrina desapareció. Rumores decían que huyó a Europa del Este, buscando una identidad que nunca tuvo. Sabrina y yo recibimos una herencia irónica, no oro, sino propiedades menores en España que Yasmín había escondido de Khalid, suficiente para comprar un apartamento modesto en las afueras de Madrid con jardín para Javier. Ella dejó la cafetería y abrió una tienda de artesanías árabes españolas, fusionando mundos que una vez nos dividieron. Yo trabajé como traductora freelance, convirtiendo dolor en palabras que sanaban a otros. Rashid llegó un año después, en primavera. Tocó la puerta con manos temblorosas, sin escolta, vestido como un hombre común. Javier gateaba a mis pies, ajeno al drama que su padre representaba. Laila,
dijo, y su voz se quebró al ver al niño. Se parece a ti. No, corregí suavemente, levantando a Javier. Se parece a todos nosotros. Hablamos durante horas. Admitió sus medias verdades, su lucha interna entre deber y amor. Khalid me tenía acorralado, explicó, pero el divorcio con Sabrina fue inmediato cuando todo explotó. Ahora controlo el consejo. Puedo protegerlos sin cadenas. ¿Y qué quieres?, pregunté, mientras Javier jugaba con sus dedos. Conocerlo, ser parte de su vida, no como sheik, sino como padre, si me lo permites. Miré a mi hermana, quien observaba desde la cocina con aprobación silenciosa. Habíamos hablado de esto, no por venganza, sino por Javier. El niño merecía saber sus raíces, sin el veneno. Una vez por mes, dije, en Madrid, sin guardias, sin regalos ostentosos, solo tú, asintió, lágrimas en sus ojos oscuros. Acepto cualquier cosa. Cuando Javier balbuceó papá por primera vez semanas después, algo se rompió y se recompuso en mí. No era el cuento de hadas del palacio, sino algo mejor, real, imperfecto, ganado con cicatrices. Hoy, 3 años después, miro a mi familia desde el jardín. Sabrina empuja a Javier en el columpio, riendo mientras él grita de alegría. Rashid llega puntual, con una caja de dátiles y cuentos en árabe. No vivimos juntos, eso requeriría más tiempo, más sanación, pero compartimos momentos que construyen puentes, no muros. Aprendí que las cenizas no destruyen, fertilizan. De la traición nació una maternidad feroz, una hermandad inquebrantable, un amor que sobrevivió al fuego. Khalid envejece solo, su imperio polvo. Nosotros florecemos. Y cuando Javier pregunta por qué su papá vive lejos, le digo la verdad simple, porque a veces el amor más grande es el que deja ir, para que todos podamos volar. Si esta historia te impactó, suscríbete y activa la campana ahora. ¿Perdonarías al sheik? Cuéntame en los comentarios, dale like y comparte con quien necesita esperanza. Nueva historia mañana.